Suscríbete a la Panterita. Costanera Sur, construye TIC S.A. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Avon, calidad que une generaciones. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani Chum? Bienvenido. ¿Cómo te va, Dani? Muchas gracias, Bruno, a los compañeros. Así que ya estamos aquí prestos para una nueva edición de Cardinal Deportivo. Bueno, te hicimos llegar, Dani, los pésames, la audiencia también. Mucha fuerza. Mira, para que dimensiones, me hicieron saber los oyentes hernandarias que habían escuchado. Entonces, más allá de la vestimenta, inclusive cuando me tocaba ir a algún local para el tema de traer algún que otro alimento para la gente, y me daban los pesos justamente porque habían escuchado el programa. Así que la doble confirmación, o sea, la satisfacción por la comprensión de los compañeros y también la gran audiencia que tenemos también en esa zona donde, bueno, ayer hicimos el cierre correspondiente. Ya saludamos al resto de los compañeros. Rubén Ditore, presidente del Club Libertad, en línea con nosotros. ¿Qué tal, presidente? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué tal, Bruno? Bien. Un placer estar contigo y tus compañeros. Muchísimas gracias. Presidente, bueno, está como para arrancar el campeonato y un poco me gustaría preguntarte, en función al hincha liberteño, ¿cómo va a llegar el Libertad para este torneo de apertura? Pero bien, Bruno, estamos trabajando bien, hemos hecho un esfuerzo muy grande para mantener la misma estructura, el mismo equipo, lo cual no fue nada fácil y bueno, creemos que esa es la base principal del equipo, porque tuvimos un rendimiento alto el año pasado y pusimos algunos refuerzos y creemos que la estructura está bien, el ambiente es bueno, está practicando bien, estamos terminando nuestra pretemporada este fin de semana y bueno, ya aprontándonos en lo que es la última semana antes de empezar los partidos. Presidente, ¿fue imposible retenerlo a Barbosa? ¿Se hizo todo el esfuerzo? ¿No hubo caso? No, lo que pasa es que era una cuestión económica, era una cuestión de números. Él quería quedarse, nosotros queríamos que él se quede, pero no nos pudimos poner de acuerdo en los montos, ¿verdad? Porque eran montos que escapaban no solamente, creemos nosotros, de la posibilidad de nuestro club, sino también de lo que es el fútbol paraguayo y bueno, tenían la oferta de otros países, de clubes de otros países donde puede conseguir ese monto y bueno, prefirió eso. Presidente, y con Jaquet, ¿es el perfil que el técnico mismo pasó para suplirlo a Barbosa? No, cuando cae la operación de Barbosa, porque nos habíamos puesto un plazo, porque nosotros habíamos mantenido nuestra oferta y él todavía no decidía definitivamente si se iba o se quedaba, nos pusimos como un acuerdo, un plazo, y bueno, y ahí íbamos a conversar, ¿verdad? Cuando él decide ir al fútbol brasilero, entonces nosotros teníamos ya también la oferta de este muchacho Jaquet y bueno, procedimos a cerrar con él. Pero económicamente Libertad tiene mucho dinero, presidente. ¿Por qué no, o era tanta la diferencia que pedía él? No sé yo de dónde sacan de que tenemos muchísimo dinero. Y vendieron Enzo González, Julio Enciso. ¿Y cuánto vos crees que por mes
gasta el club. Y yo, no sé, supongo que $1 millón por lo que en algún momento hemos hablado, no sé si bajaron eso, en algún momento estuvo en $1.200.000. Plantel muy caro, claro que sí. Por eso te digo, en un año se va todo. ¿Y hoy en cuánto está el presupuesto aproximadamente, presidente? Y por ahí más o menos. O sea, $1 millón, ¿verdad? No, yo no voy a hablar de eso porque no compete sacar al aire, ¿verdad? Pero es un número que ustedes están manejando, pero sí, un plantel caro, un plantel, no es solamente el plantel, ¿verdad? Es todo el club. Mantener todo el club es difícil, tiene, y bueno, no podíamos nosotros salir de nuestro presupuesto como un jugador, ¿verdad? ¿Cómo está la huerta Tuyucuá, cariñosamente descrita antes así? ¿Cómo está la huerta con los nuevos parámetros que pide la Asociación Paraguaya de Fútbol, lumínica, colocación de cámaras? ¿Cómo están en eso, presidente? Bueno, de acuerdo a los parámetros de la Asociación Paraguaya de Fútbol estamos bien, sin ningún problema. Llegamos bien. La lumínica es la misma, o sea, ya ustedes tenían la lumínica en condiciones. Sí, la lumínica es la misma. Ajá. Y las tomas, los tiros de cámara, porque algunos clubes le pidieron torres o colocar en ciertos lugares cámaras y compañía. Creo que había una exigencia nueva que iban a ser tenidas en cuenta, pero no es mayor problema, es fácilmente solucionable. Ajá. Presidente, con respecto a las transferencias, justamente de Enzo González y Julio Enciso, ¿Libertad logró cobrar todo eso ya a estas alturas? Se cobró todo lo que estaba pactado en los términos, en los tiempos que se tenía que cobrar. Quedan todavía saldos que tienen que ser abonados, pero respetando todavía los momentos, ¿verdad? Y lo de Tito Villalba, presidente, ¿arreglaron con él? ¿Él cuánto tiempo más tiene de recuperación? Y él está, sí, arreglamos con él por un año y él tiene todavía, yo calculo que 3 a 4 meses. Presidente, uno recuerda que en la previa del clausura, ustedes también se habían fijado la obtención de ese torneo, porque se había dado esa particularidad que en el 21 y el 22 ganaban el apertura y luego en el clausura ni siquiera llegaban a competir. ¿Cuál sería el objetivo a trazarse para este 24, más allá de que también lo del Tri puede ser un objetivo, a sabiendas que el año pasado no pudieron pasar a otras instancias en el certamen internacional? Como que allí, de puertas adentro, ¿hay alguna meta que se han fijado para el primer semestre de este 24? Sí, creemos que tenemos un plantel bastante competitivo como para pensar de vuelta en los campeonatos y bueno, vamos a entrar a eso, vamos a entrar a tratar de ganar y sabemos que va a ser difícil, pero creemos y confiamos mucho en nuestro equipo. ¿Ayuda que la famosa doble competencia recién se produzca ya por el mes de abril, cuando ya se haya jugado casi más de la mitad del torneo? Sí, pero tenemos un plantel largo, estamos preparando un plantel de 33 jugadores que son prácticamente 3 equipos, de manera que creemos que con eso vamos a poder cambiar bien todos los problemas que se van a ir suscitando en la medida que se vayan desarrollando esos encuentros, ¿verdad? Llámese suspensiones, sobrecarga, lesiones que van a ocurrir por la cantidad de partidos que se van a estar jugando. Hugo Martínez, ¿cómo está? Impecable. Ah, qué bueno. Está jugando sin problema. Un gran jugador, presidente, gran jugador, tremendo. Yo hablo ya en función a la selección paraguaya, inclusive. De hecho, él era titular por eso, en la recta final de las eliminatorias pasadas. Tiene que estar óptimo, hermano. Ojalá que... Y, presidente,
¿cuál va a ser el enfoque desde la directiva al trabajo del cuerpo técnico? Porque es cierto que hizo bien Galeano las tareas, pero tampoco se puede ignorar que la idea prioritaria era no tocar demasiado lo que había dejado Garnero, y el equipo realmente rindió. Es como que en este año lo que se busca es que sea la prolongación de dicha idea, o ya se espera ver algo nuevo propio del cuerpo técnico de Libertad. No, va a ser, yo calculo que va a ser, de acuerdo a lo que estuve viendo, va a ser una prolongación de lo que se venía trabajando. Creo que no hay que, o por lo menos yo soy de la opinión de que no sé por qué habría que cambiar algo que funcionó muy bien. Quizás potenciar y corregir algunos errores o falencias que tuvimos en algunos aspectos, pero mantener la misma línea es lo que queremos, ¿verdad? Ya está en el plantel, presidente. Iván Franco juega con ustedes este 2024. Sí, ya está. ¿Y cómo lo ves? Bien, impecable está. Hoy estuvimos un partido de práctica y estuvo muy bien, inclusive metió 2 goles. Ah, mira. Presidente, el colega tuyo, Tupar, el presidente luqueño, dijo que él ve con buenos ojos el tema de las sociedades anónimas y que le gustaría que cada club decida eso, si va a ser SA o no. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y habría que ver. Nunca nosotros nos cerramos a decir que no. Lo único que nosotros no estábamos de acuerdo en el seno de la Asociación Paraguaya de Fútbol y de todos los presidentes que estuvimos ahí en la reunión, era nada más por el hecho de que se había presentado ya a la Cámara, ¿verdad?, un proyecto donde nosotros no habíamos tenido ningún tipo de participación. Nada más que eso es lo que dijimos, lo que nosotros estamos abiertos a escuchar, a estudiar y a ver todos los proyectos que se están haciendo en el mundo, ¿verdad? Porque hay muchos, en algunos países han funcionado muy bien, en otros no, ver por qué, no hay mucho apuro, pero puede ser que esa sea la salida para el futuro. Presidente, el técnico del Olimpia, Francisco Arce, destacaba este trabajo de Libertad de prestar a futbolistas y después recuperar. Y para él también el Libertad es el equipo a vencer en este campeonato Apertura. ¿Esa política va a continuar de prestar y después recuperar? Sí, ya lo hicimos el año antepasado con Tacuarí y recuperamos 4 jugadores. Ahora de vuelta volvimos a hacerlo el año pasado con jugadores prestados a Nacional, a Triniense, a Emiliano, que están de vuelta en el plantel de primera, y hemos prestado otros que están yendo a otros clubes que van a hacer seguramente esa misma pasantía, y ojalá sabemos que son muy buenos jugadores, pero que de repente no tienen cabida en el equipo en este momento, y necesitamos que tengan competencia, que tengan rodaje, y bueno, eso es lo que se busca con los préstamos, ¿verdad?, de estos chicos. En el caso de Matías Espinosa, ahí sí el club hizo un gran esfuerzo, presidente, por los años de contrato, nos hablaron de prima inclusive para el jugador. Sí, se hizo un esfuerzo importante, claro que sí. Presidente, Horacio Cartes ya no colabora económicamente con el club. Siempre está con nosotros, eso es lo importante. Pero ya él no mete, como se suele decir, no mete la mano al bolsillo. No, yo no prefiero no hablar de dinero. Como te digo, son cuestiones muy privadas y muy particulares de los clubes. No me gustaría estar ventilando ese tipo de cosas. Pero, ¿sabes en función a qué te preguntaba? ¿Es autosustentable Libertad entonces, hoy? Hoy te diría que casi sí. Sí, hoy sí. Hoy sí. Perfecto. ¿Debutan contra Guaraní? Debutamos contra Guaraní de visitante. Después hay un adelanto. Vamos a jugar contra el Sportivo Luqueño en nuestra cancha.
y después volvemos a jugar contra Trinidense. Este viernes creo que se tienen que Sí, programar esas 3 fechas. exacto, así mismo es. Alcaraz, que lo prestaron a Guaraní, el delantero, ¿él va a poder jugar contra ustedes? Y mira, normalmente es un convenio de palabra. Pacto de caballeros. Hoy por hoy no se puede firmar un convenio, está prohibido, ¿verdad? Por no es factible eso, como se hacía antes, ¿verdad? Generalmente es un convenio de palabra que se respeta, nada más que eso. Un pacto de caballero, como se suele decir. Así mismo. O sea, el pacto es que no juegue. Y claro. Perfecto. Presidente, que sea con éxito este 2024 para todo el fútbol paraguayo. Un fuerte abrazo y muchas gracias por atendernos. No, el agradecido soy yo, Bruno, y un placer charlar contigo y con tus compañeros. Gracias. Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Chiqui Arce habló hoy. Sí, habló el técnico. Trabajó Olimpia. Yo no le escuché, pero Johnny, por ejemplo, daba un fragmento, ¿verdad? En la consulta que le hacía el presidente de Libertad. Sí. Sobre que Libertad es el equipo a vencer y que hizo una muy buena tarea Libertad, principalmente con esta situación de prestar jugadores y después recuperar, ya en buena forma. Inclusive hablaba de 3 refuerzos refuerzos para Libertad de su cantera. Lo que llamó la atención fue lo de Sebastián Quintana como lateral izquierdo en la práctica de hoy. Exacto. Pero hay que recordar que, ¿te acuerdas la semana pasada cuando acá hicimos el equipo de Olimpia? Y prácticamente le habíamos pegado a todo el equipo, y aquella vez Johnny dijo, capaz lo pongan a Hugo Fernández como lateral izquierdo, y esa tarde, porque hicimos el programa al mediodía y a la tarde Olimpia paró con acceso de los muchachos, y aquella vez había colocado al hijo de Animal, o sea, Seba Quintana, y bueno, y todo pinta que él, y además... Pero qué raro, a mí no me cierra ese puesto. Que no hay otro. Y lo otro... No, pero igual no puede ser que no haya otro lateral izquierdo. Por eso cuando se habla, no, pero las inferiores... Pero un juvenil, bueno, es el puesto de Sebastián. Pero, bueno, Chiqui, yo siempre digo que eso habla más de las inferiores que de Sebastián Quintana. Habló de eso. A no ser que nos tape la boca y juegue un gran partido y termine siendo lateral izquierdo. Mira que ha pasado en el fútbol. Chiqui dijo que se tuvo que reacomodar, claro que le va a costar porque es diferente jugar en la media cancha con otro tipo de perfil, de cómo llegar, cómo marcar, que defender una zona, ¿verdad? Que es el lateral, ¿verdad? Mira que puede ser un buen tema de debate, pero a futuro. Porque si hay un lugar donde muchos técnicos experimentan, porque también cambió la dinámica, es ese lateral, ya sea por derecha o por izquierda. Hay técnicos que le gustan el lateral más clásico, el que juega por la raya. Después están los técnicos que quieren que ese lateral sea el que se meta más o menos hacia el medio y liberar más. O sea, si vos tenés un volante derecho que tiene una tendencia de meterse, vos querés a uno que vaya más vertical. Si vos tenés a un 8 más centralizado, más de wing, tipo wing tata o un 7, tipo Lesino en su momento, vos querés que tu lateral se meta. Yo, con la elección que hace Arce Sebastián Quintana, lo que quiero entender es que con Seba busca eso, de sumar un tercer integrante a la hora de generar superioridad por el medio. Porque si voy a una cuestión más clásica, de alguien más pegado a la raya, yo me remito a lo que decías, Johnny. O sea, un Hugo Fernández. O sea, ¿cómo Tito Torres evoluciona para convertirse en marcador de punta? Luego de haber sido más extremo. O sea, tenemos más casos de ese tipo. El propio Tucu Salazar en algún momento también jugó de 8 como Tálvaro. Eso es más clásico. Pero no es común que un volante que jugaba por el medio, que es el caso de Seba Quintana, pase a jugar. Y a lo que preguntaba Bruno, yo estoy de acuerdo, pero eso habla a las claras de la enorme brecha que hay entre las inferiores en este momento del Olimpia con la primera. Porque si había un momento ideal para colocar a un chico, el famoso pide cancha y no puede jugar porque ahí está Zavala, ahí está Tito, ahí está Otálvaro, ahí está Tucu. Bueno, ahora que no está nadie,
Chiqui tiene que recurrir a un volante central. Claro. Entonces me parece que habla bastante mal de lo que es la actualidad de las inferiores del Olimpia en algunos puestos, ¿eh? O sea, uno hasta puede decir, pero mira que en esta pasarela de centro delantero pasaron Alan Will, que antes era Duarte, después otros que, voy a decir, no, Romero y Cano tienen otras características, pero laterales, ¿hace cuánto que Olimpia no saca? Hasta el chico Olmedo se cayó de la selección del preolímpico. Y por la izquierda por algo jugaban siempre Torres y Zavala. Y la otra cosa, se jugó otra vez por Paiva, hoy más que nunca. Hoy dejó bien en claro que se juega por él. Se juega por él porque él en la última conferencia en el Mallorquín anunciaba que iba a hablar con él, tratar de recuperar, porque hay que decir que Guillermo Paiva en su momento, al arrancar, tenía un comportamiento que el técnico Julio Cáceres decía, si él se dedica a jugar al fútbol va a ser un muy buen delantero. Se dedicó a jugar al fútbol un semestre y le fue bien. Y ese Paiva quería recuperar. Se fue después de un Arce. doblete que hizo en Villarrica. En el Parque del Sí, Guayana. señor. Entonces, Sí, gana Olimpia 3-0. la pregunta era, miran, ¿por qué fenómeno? ¿Qué tal? Y ahí el entonces técnico del Olimpia dijo, vamos a bajar un poco, yo le conozco bien. Este muchacho cuando se concentra para jugar, bien, O sea, dando a entender que, bueno, tenía otras facetas que en ese momento no eran muy conocidas y ya, bueno, ahora el público del Olimpia como que se agarró de eso, ¿no? Es tan terrible los amigos del WhatsApp. ¿En qué sentido? Dani, yo te aviso. Voy a habilitar 0972-730-730. Primero me putearon porque no le preguntaba por la plata de Cartes en Libertad. Después pregunté y me dice, ay, qué pregunta que hace. ¿Qué te va a responder el presidente de Libertad? Y si no preguntas, igual y te si vienen. no preguntas, te putean. Pregunta, igual te putean. Pero vámonos para habilitar. Yo quiero entender. 0972-730-730. Vos te quejas de ellos y otra vez le vas a dar el pie. Y bueno, no entiendo yo entonces. Y esa fue la democracia, No. Dani. Acá tenemos que aprender a escucharnos todos y aunque nos peguen palos y bueno, pero yo pregunté. Me están puteando porque no preguntaba. ¿Por qué no le preguntaba lo de Cartes? Le pregunto y ahora me dice, ¿qué pregunta estúpida que hace? ¿Para qué preguntar? ¿Qué te va a decir? ¿Cómo va a ser autosustentable? Alejandro Siglo se fue directo a la casa de Cartes. Y bueno, yo cumplo mi función, no le puedo poner al presidente Editore una pinza en la boca para que diga lo que la gente quiere escuchar o no sé. A ver. El presidente de Libertad hablando de que habría que ver la sociedad anónima deportiva en el fútbol paraguayo. El Libertad ya es una sociedad anónima de facto hace unos cuantos años. Hola Bruno, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén todo bien. Este señor de Libertad no quiere hablar de Horacio Cartes porque todo el mundo sabe que Horacio Cartes se va de Libertad y Libertad vuelve a la tercera. ¿Qué tal, Brunito? Todo a caer ayuda del presidente de Libertad. Como digo, un club que no tiene socios y tiene $1 millón de presupuesto más o menos del club, el equipo. ¿Y dónde va a meter plata Libertad? Horacio Cartes, mamá. Lavandería. Bruno, déjame de preguntar boludeces a ese presidente. Ese es un títere. ¿Viste? Y vos sabés mejor que nadie, y todo el Paraguay sabe, que Horacio Cartes está lavando ahí su dinero. A ellos no le importa el precio de un jugador, cueste lo que cueste. Y vos siempre le preguntás si es solventable. Pero por favor, Bruno, quien más, quien menos se da cuenta y sabe perfectamente que toda la plata que es una lavandería. Es una lavandería, Bruno. Deja de preguntar boludeces, carajo. Bueno, y si no pregunto, me putean que te dije chunta viceja cula de enero. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están? De Johnny, según tu teoría, entonces vos sos el mayor cornudo de todo Paraguay, ¿no? Que te ha amargado, todo el día te ha amargado. Johnny el Cornelio. Porque no, espera. No sé si vos ya estabas en el programa en aquella ocasión. Sí, está. Bueno, por eso a mí no, espera. Vamos a tratar de sostener yo el sabes programa. que yo pensé que más allá de Johnny se está riendo ya. No, está tomando por suerte. más allá de la cuestión familiar.
Porque, o sea, claro, tengo todavía una confusión. Hoy qué día es, más o menos. Esas cuestiones ahora que pasan. Pero o sea, dos hechos a mí me siguen sorprendiendo. No el último, porque yo estaba en el programa cuando se dio aquel cruce. Yo no puedo creer que hoy ya 10 de enero Olimpia todavía no haya levantado la sanción. Más allá que todo es un formalismo. Pero ya estamos bastante cerca. Antes del jueves nos habían dicho. Primero, ¿te acuerdas cuando cerramos el año? Era el ya 3, el 4. Oficina. Bueno, y que Cerro no haya contratado a su centro delantero. O sea, ¿sabes qué? Se está trabajando, Dani. Bueno, es como que se trabaja, hermano. No siempre. Primero vos tenés tu. Pero vos sos muy exigente con la plata que da. No. Lo que te quiero decir es que pareciera ser que no pasó el tiempo. ¿Te entiendes? O sea, como que yo en el todos son iguales. Por eso. Que se congeló todo, ¿verdad? ¿A qué? Fueron 2 días. No, pero no es tanto así. ¿Sabes por qué te digo, Dani? En el caso de Cerro, Cerro busca al delantero y no se quiere apresurar porque ese delantero que va a venir, si viene, va a ser principalmente para la Copa Libertadores. Mira que la última vez que escuché algo parecido. Yo sé que Petengil me dijo acá, el vicepresidente, el apertura es nuestro objetivo 1. Nosotros tenemos que ganar la apertura. ¿Cuántos delanteros tiene Cerro? O sea, ayer inclusive ya me dijo una fuente y se está buscando, pero no se quiere fallar con el delantero. Y si no llega, tenemos delanteros. ¿Vos sabés quién está buscando? Y me mencionó Churín, Alfio, Fernández. Entre los tres, o sea que Alfio fue el que menos jugó y más goles hizo, y en el caso de Oviedo hizo dobletes en algunos partidos específicos. Porque hubo gestiones, cayeron, uno se fue a Nacional de Uruguay, entonces otro no se es fue por otro equipo argentino, y en Olimpia te digo, ayer en Olimpia, ya que tiré los temas. Vos ayer no estuviste, pero te digo, ayer lanzábamos la noticia que Carlos Paraguarí Espínola, antes de ayer ya hizo la prueba médica en Olimpia. Hugo Benítez no confirmó, su propio representante también ya hizo la revisión médica. O sea, Ron Herrera. O sea, acá se está trabajando. Lo que pasa es que en los tiempos, y nos explicaban también eso, que no es que vos arreglás con el jugador, está el representante o el abogado, tiene que comunicar a la FIFA. Y los tiempos de las otras personas no son el tiempo del Club Olimpia. Totalmente. Yo no estoy criticando la gestión, más allá de que creo que hay elementos para criticar, sino que yo pensé que en estos días ya se iba a solucionar. En el caso de Olimpia, perfecto, se hicieron todas las reviews. Hasta, ¿sabes qué? Capaz ya se hicieron la sesión de fotografía, todo. Pero, si yo le pregunto a Johnny, ¿estuvieron hoy? No. Lo que te quiero decir es que para el hincha del club ya le va a preocupar, porque vos hasta podés decirle, mira, le está mandando WhatsApp indirectamente, Chiqui, para decirle, mira, yo quiero que vos te muevas así, Paraguas, mira, Hugo, yo quiero que vos me cierres así cuando el lateral vaya de esta forma, pero no están en cancha, eso. Y lo de Cerro, esa primera parte, yo pensé que estábamos al inicio del 2023, porque era el mismísimo argumento que decían cuando todos le preguntaban quién iba a reemplazar a Pulpito. No nos queremos apresurar, que esto, que lo ¿vos otro. ¿Crees que Cerro entonces no va a traer el delantero? No, yo creo que es más factible lo que te dijo en la segunda parte tu fuente, porque allí hay una contradicción en el siguiente sentido. Cuando vos decís, Cerro no se quiere apresurar, pero a la par se le cayeron algunas negociaciones. No, entonces Cerro no consiguió el objetivo en esas negociaciones. No, es que no, porque lo peor sería que Cerro quería a ese jugador, pero por no apresurarse se le cayó. Es una u otra. Y en la segunda yo sí creo. Pero ahí pues gestión, Dani. Vos pues, hermano querido, vos pues querés que ya se levante la sanción. No, que ya se vayan a practicar, que Cerro ya traiga al delantero. Y todo tiene su proceso. Esto no es fácil, eso no me digo. Yo lo que reconozco es que ambas directivas están haciendo un esfuerzo, y en el caso de Olimpia. Si hace 2 semanas, Bruno, cuando vos traías la información de que Olimpia estaba solucionando los primeros 3 casos de los 6 que tenía. ¿Qué pasa si mañana levanta Olimpia? ¿Qué vas a decir? ¿Que fue tarde? A la pucha.
No. Entonces, No, está como los amigos del WhatsApp. No, espera. Yo quiero rebobinar nomás. Vos mismo trajiste el tema de que solucionó el caso Palmeiras Mendieta, el caso Rubio Ñu. Si hace 2 semanas yo te preguntaba vos sabés que Olimpia capaz entre el 10 y el 11, vos ibas a saltar. Pero qué bárbaro que esto que lo otro. ¿Acaso vos no dijiste el tema del cierre de oficina de Zurich? No lo da de Bayor y lo de Domingo, pero ellos no comunican a la FIFA. ¿Qué quiere que haga Olimpia? Es culpa de... Te estoy diciendo. ¿Qué quiere que haga Olimpia, hermano querido? ¿Quiere que le presente a Paraguarí Espíndola y le sancione? Pero si agarrás... Yo te estoy hablando de la consecuencia. Vos parecía ser que quieres ser el abogado de Olimpia. No, por favor, no le critiques. Te estoy diciendo que es llamativo. Pero Dani... No necesito la ayuda, Fabio, aunque aprecio y agradezco tu intención. Vos pareciera ser que querés dictatorialmente decir que practiquen ya tocó el que chiqui ya no se puede, Dani, no se puede. Están haciendo un esfuerzo, te digo sinceramente, porque me cuentan de buena fuente, porque la fuente que yo tengo no me dice cualquier paparruchada. Y no es por jactarme. Yo acá lancé la primicia caso de Mateo Gamarra que nadie sabía. Entonces mi fuente no es que me dice cualquier cosa. Y me está diciendo, hermano querido, nosotros votamos, ya no sabemos qué hacer, estamos haciendo todo, nos dividimos. Cerro la misma cosa, Cerro busca delantero. ¿Y qué querés que haga si el jugador dice, no, me van a pagar mejor acá, o me voy a quedar nomás en mi país, o me voy a ir a Uruguay? Si el jugador es uruguayo y va a ganar el dinero, a lo mejor que le va a pagar el Cerro, pero va a estar en su país. Porque Cerro tampoco puede tirar la casa por la ventana, Olimpia menos. Y sin embargo vos, sentado acá con aire acondicionado, bueno. No, seguí. No, me parece que mientras seguía, no. Suena como es que no me está tomando en serio, entonces no. Todo lo contrario, te estoy tomando tan en serio que y retrucar pero bien. Que tus argumentos suenan a que va a ser una especie de inmunidad para las dirigencias. No es inmunidad. Yo estoy hablando. Si no levanta Olimpia va a haber un quilombo y eso lo sabés vos. Le van a putear al presidente, le van a putear a Chiquiar, se va a tener que hacer magia. Cerro no anda bien la primera fecha, le van a putear a la dirigencia. ¿Por qué no arrancó el delantero? Mirá si nos llega a marcar goles los jugadores delanteros de Cerro, si Churino está fino, Ferfer no anda como el año pasado, Alfio baja rendimiento. Dani, ya sabemos todas las consecuencias. Por eso pero yo creo es que más... no hay gestión. Ahora, yo sí criticaría si hay una... o que Cerro diga lo bien, no vamos a traer más delantero. O diga Olimpia, ¿sabes qué? No podemos levantar y nos vamos a arreglar con esto y punto, y se acabó. Yo no creo que eso pase. Acá hay hay gestión. Si se da lo segundo que decís, eso sería inadmisible. O sea, vos no podés arreglar un contrato, vos no podés permitir una revisión médica si es que no vas a levantar. Por eso yo te dije, yo no estoy criticando la parte de la gestión, aunque si miro desde el resultado puede ser. Por eso yo te dije que en el caso de Cerro, cuando tu fuente te informaba, yo, sabes que hasta creo que sea más factible lo segundo, que capaz Cerro diga, no vamos a traer a nadie. Si eso se da... O vos pensás que si trae cualquier jugador también al final apurado, por escucharte a vos, porque, Dani Chun, el analista, periodista, comentarista, dice que se fracasó hasta ahora porque no se trajo el delantero. ¿Y qué pasa si trae un delantero y no le funciona? Le van a putear igual. Por eso yo creo que es factible que no traiga a nadie, porque mirá si en Cerro traen a Eduardo Brock versión delantero. O sea, este Cerro ya viene eso de, tenemos que traer a alguien porque estoy escuchando ahí que están diciendo esto. Pero también es presión de los hinchas, no es solamente tuyo. Ese comentario no es solamente tuyo. Claro, el hincha Cerro te dice, el hincha Olimpia te dice, pero entonces, ¿cuándo es lo que van a levantar las sanciones y traer los jugadores? Entonces en el caso de Cerro, si termina la película del famoso delantero sin delantero, allí es criticable porque desde el primer momento hubieran dicho eso, que para mí no es tan descabellado cuando vos sabés que el gran objetivo de este semestre debe pasar por el torneo local y luego el famoso vemos cómo nos va en la Libertadores. En el caso de Olimpia, yo voy a citar 2 cuestiones. El año pasado cuando charlamos con Coto Nogués, allí, en mi caso, se me prendió la maestra. Claro, van por cuerdas separadas.
Olimpia tiene que levantar. Y Johnny, a quien le tengo acá a la derecha de la mesa, se va a acordar que cuando hicimos el contacto, yo te dije, cuando están buscando, no es para renegociar o refinanciar la deuda, sino que por el amor de Dios del representante de Adebayor o de la familia de Domingo, que esta gente esté, porque como bien dijiste, la urgencia de uno no es la del otro. Capaz es hasta una especie de herramienta de vendetta del otro. Para decir, ¿sabes qué? Esto se va a levantar, pero te voy a hacer sufrir un día más, 2 días más. O en el otro caso, capaz de ¿quién? ¿Cómo? Si ya está prácticamente como exfutbolista. Entonces, ¿te acordarás, Johnny, verdad? Sí, me acuerdo. Y cuando yo te dije, así mismo me están diciendo. O sea, acá por ejemplo, me dice una fuente, perdón, Dani, muchachos. Según me dicen también, hay un problema también con los porcentajes de los representantes. O sea, los representantes también están aprovechando a full. Aguántenme un ratito que ya seguimos con el tema. No te olvides una promo espectacular de Kenton. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Quiere hablar Fabio también, Johnny. Van a hablar todos los compañeros. Vamos a ir cumpliendo y vamos. Dale, seguimos. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesa de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visitar nuestras sucursales o llamar al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Es más, ahora me están diciendo que Olimpia ya intercambió documentos con Nicolás Domingo. Esperan el acuerdo, firmar el finiquito y que se envíe a la FIFA. Eso quiere decir que lo de Adebayor ya está. O sea, si informan como el último caso o después de eso tienen que hacerlo de Adebayor. Desconozco, Dani, no quiero ser informado. Yo creo pero, que, o sea, suena como que lo que me están diciendo de buena fuente ahora, intercambio ya de documentos entre Olimpia y Nicolás Domingo, pero esperan la firma, el finiquito y que se comunique a la FIFA. Caso Nicolás Domingo, aguantame por favor, dale, Quique. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. ¿Quién estamos? A ver, Joel Benítez. Joel, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, nuevo gerente del Club Guaraní. ¿Cómo está, Joel? Buenas tardes, Bruno. Bien, gracias a Dios, bien aquí trabajando arduamente con el equipo. Bueno, ¿cómo va a llegar Guaraní para el torneo de apertura? Bien, pienso que vamos a llegar bien a pesar de la cantidad de incorporaciones que tenemos. Es un grupo nuevo prácticamente, pero hay una buena mezcla de juventud y algunos de mucha experiencia. Esperemos que lleguemos de la mejor manera para el inicio del torneo. ¿Cuántos refuerzos en total hicieron? En total tenemos 10 refuerzos. 10 refuerzos.
locales y extranjeros también. Bueno, Joel, vos fuiste jugador mucho tiempo, ¿verdad? Y sabés que cuando se traen muchos jugadores, el problema es a veces armar el equipo. Sí, desde luego que sí, va a costar que se conozcan antes que nada, ¿verdad? Eso lleva su tiempo. Como te decía al principio, es un equipo nuevo prácticamente, pero hay mucha predisposición de todos. Hoy tuvimos nuestro primer amistoso contra 2 de mayo y ya se notó la idea que tiene el profe para el equipo. A propósito de ese partido, Joel, ya vimos que han debutado esos refuerzos, algunos de ellos, Servio en el arco que vuelve, en la defensa estuvo Mario López, el lateral izquierdo fue Ibarrola, Dani Pérez reemplazó a Raúl Cáceres que se fue, en el medio ya jugó el argentino Mansur, Matías Martínez fue titular también, Salomoni jugó de volante por izquierda, vimos, y arriba Charpentier ya hizo de delantero también, Joel. Sí, prácticamente de los nuevos fueron 6 los que fueron de entrada en el primer equipo que probó el profe, pero todavía no está nada definido. Tenemos el siguiente amistoso contra Olimpia el día sábado y ahí esperemos que ya se vea algunas cosas y el probable equipo que pueda presentar el profe. ¿Van a jugar ustedes en Dos Bocas sus partidos? Y eso se está viendo. Ojalá que podamos hacer de local en nuestra cancha. ¿Qué falta? El tema de las lumínicas, tiro de cámara, todo lo que está pidiendo ahora la APF, la televisión. Se está poniendo en condiciones. Estamos tratando de cumplir con toda la exigencia que nos están pidiendo. Joel, más allá de tu identificación con Guaraní en los varios ciclos, ¿cómo será tu llegada en este rol y si también a la par de tu carrera te interesaba esta parte del fútbol para lo que es esta faceta? Bueno, yo tuve la oportunidad de prepararme ya en la época de jugador. Estudié también lo que es la parte de dirección técnica. De hecho, estuve trabajando ya aquí en la formativa del Club Guaraní. Ellos siempre me abrieron las puertas y también tuve la posibilidad de estudiar lo que es el marketing y la gerencia deportiva. Y bueno, me volvieron a llamar para esta nueva faceta y lo acepté con mucho gusto. Perfecto. Perdón, ¿más refuerzos no van a traer? No, ya estamos cerrados con respecto a los refuerzos. Ya tenemos hoy en día entrenando en la pretemporada 32 jugadores más 2 que tenemos en la selección. El caso de Alexis Cantero y Fernando Román. ¿Ventas? No, ya no tampoco. Creo que nos quedamos con esa cantidad de jugadores que tenemos. Estamos promocionando 5 juveniles también. Ahí ya dependerá del profe si va a contar con ellos o van a tener que bajar a la reserva nuevamente. ¿El Guaraní Libertad dónde van a jugar? Y estamos viendo para jugar en nuestro estadio. Ya dependería si es que nos habilitan o no. ¿Y cuándo tienen que habilitar? ¿Cuándo van a hacer la inspección? De hecho que la inspección ya se hizo el 12 de diciembre, pero había algunas cosas que teníamos que cumplir nosotros para que se pueda jugar en nuestro estadio. Joel, un gusto de charlar con vos, ojalá siempre nos atienda, estamos ávidos y el público también de conocer siempre novedades de Guaraní y muchos éxitos en este rol, Joel. Gracias por atendernos, feliz 2024. Muchísimas gracias y estamos a las órdenes. Gracias. Joel Benítez, exjugador de Guaraní, nuevo gerente deportivo del conjunto legendario. Bueno, atención señores, atención, se arregló ya con Adebayor. Johnny, contá por favor los detalles. Sí, señor, ya situación arreglada con Emanuel Adebayor. Hablábamos de la
poco contacto que se tenía con el representante del futbolista, se arregló, se comunicó a FIFA y solamente me dicen que falta la comunicación del arreglo con Nicolás Domingo y se levanta la inhibición. Bueno, doble foto entonces, Adebayor y Domingo, son dos casos. Exacto. Ya repetí por favor lo de Adebayor. Sí. Se arregló con Emmanuel Adebayor, ya se comunicó a FIFA, solamente falta comunicar el caso Nicolás Domingo. Ahí es. El arreglo, comunicar a FIFA. Claro. O sea, confirmo la percepción que tuve cuando Bruno informaba lo de Domingo, porque daba la sensación que con eso era el punto final. El punto final, porque exactamente. Mirá, si haces eso y otra vez te dicen, ya está lo de Domingo, sí, pero ahora tenemos que ir al último caso. No, es como que lo del Tobolé se solucionó y falta el último caso, que es el del argentino. Y está comprobado, de acuerdo a lo que nos decía Gerardo Acosta, lo que nos dijo ayer el abogado luqueño, está comprobado que la FIFA en 24 horas o menos inclusive ya comunica el levantamiento de la sanción. Porque así fue el caso de Bazán, que tardó un poco más en luqueño, que dijo el doctor Oscar Estigarribia. Cuando comunicamos a FIFA que se solucionó el problema, FIFA en 24 horas ya nos levantó la sanción. Lo de Adebayor mucho más adelantado. Ya fue a FIFA, ya se comunicó a FIFA. Exactamente. Ahora FIFA tiene que comunicarle que se levanta lo de Adebayor. Lo de Nicolás Domingo falta el finiquito y que se comunique a la FIFA. Entonces, y con eso se acaba y ya Olimpia puede levantar la inhibición que tiene, ¿verdad? Y se cumpliría con el tiempo que te habían anticipado en su momento. Y sí, y estamos hoy miércoles. Sí. Puede ser mañana, pero ¿por qué me apretás así, Johnny? Después, justo mañana no sé todavía, no, que lo de Domingo no se comunicó, no llega todavía lo de Adebayor, lo de la FIFA. Vos mismo me metés en problemas, Johnny, increíble. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras. Los mejores precios del país con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. Heladera Consul 300 litros. Ahora solo 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bruno, te olvidaste de saludar a los demás. Te saludaste a Chu nomás. Che, Bruno, yo no entendí qué pasó con Dani al comienzo, porque le dijiste, le tiraste algo de que en paz no sé qué. Explícanos un poco. No, murió el suegro de Dani, el papá de la esposa, de la señora Gal. No le saludé ya a Johnny, a Fabio, porque comenzamos el programa directamente con Ditore, pero poner la música del Carinal Deportivo. Oiga, yo vine bueno hoy. Hoy vine 12-8, hoy voy a... ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Señor Chan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo te saludo. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes para todos. Dani, saludar, por favor. A mi mamá le gusta más tu saludo. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Johnny? Bien, señor, buen día. Saludos para todos. Ya, cumplimos con todo el mundo. Así ya nadie se enoja. Claro, porque de hecho yo no saludé como suelo saludar por la ocasión especial. Así que cumplo entonces, además de la mamá de Bruno, con la audiencia. Pero la gente pide tu saludo. De Daniel. No, ese era con... ¿Cómo? Este es la marca registrada. Se va a morir de hambre en marketing, Johnny. Bruno, vos te va todo en primicia y vos decís de buena fuente de esto, aquello. Y cierto lo que te dijo Dani Chu, el único que te puede enfrentar un poco ahí. Ahí lo que falta Ariel y Fede, el único que te dice las cosas en la cara también. Porque vos decís, tengo la primicia del año pasado que estaba así. Y ahora estamos en menos de una semana que empiece el campeonato y Olimpia no levanta todavía. Y ese es mi problema, nada. yo no soy ¿Y de Cardona? qué le sirve más ahora? No soy copresidente del club, hermano. No va a poder jugar la primera fecha, entonces no le sirve de nada otra vez. Y ahora hay lo que informarte mejor antes de informarme mejor, Vico, será. Y ahora te estoy contando lo último. Bueno, te estoy contando lo último a Adebayor, que se solucionó, ya se comunicó a la FIFA que con Domingo ay, Dios, te salve María. 30 segundos te dije que iba a durar. No, bate copia, un mal aporte. Señor Chan, Bruno Ponena por
esa grabación cuando una vez un oyente le dijo así, Nocho, ¿te acuerdas? Sí, también del tema, algún delantero, algún número 9 que suena para Olimpia, Bruno, porque todas las otras posiciones, nomás lo que se menciona y no escuché hasta ahora, un número 9, y eso es lo que nos falta también. Sí, lo dijo Francisco Arce, reconoció que ya tiene centro delantero Facundo Bruera, Parzajuk y necesitaría otro delantero. Vos sabés que con lo que dijo Chiqui Arce, necesita uno parecido a lo que necesita Cerro también. Exacto, sí señor. Igualito. ¿Y sabes qué dijo Chiqui? Que está difícil el mercado para conseguir ese segundo delantero. La vamos a escuchar después. No. Él va a ser el volante ofensivo, el creativo. Bueno, está bien. Un segundo delantero. Entonces, también busca, porque tipo Guillermo Paiva. Con más característica de moverse más. Igual, en yo ataque, creo que hay un sector muy importante de la gente del Olimpia que está en modo negación. En el sentido que no quieren aceptar que Paiva va a ser el delantero. Claro. Y si Paiva arranca bien, o sea, va a disminuir. No es como en el caso de Cerro, donde su propia dirigencia dijo, vamos a traer a un delantero. Dani, ¿sabes qué palabra utilizó Chiqui Arce? Me van a crucificar a mí, dijo. Bueno, vamos a escucharle ya a Chiqui en un momento. Fabio está adelantando todo. Vamos. Dame una vuelta a tanda, que cuente Johnny lo que hizo Olimpia hoy, qué equipo practicó, y ya lo escuchamos a Chiqui Arce en segundito. Aguantame un ratito. Bruno, espera, interview about Chuma. Anh em bắt đấy, ni hạ ni quay mà cắt tiêu terminar se hoja calao se. No entendé, yo va la gol. A Chum, pobrecito, mira, pues viene un duelo y le están putando. Bueno, ya acá no hay tu tía. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor, o llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Acá me envían un archivo. Gracias, Wilson. El 1 de diciembre, lo último, disminuyó la confianza de la dirigencia de Olimpia en levantar la sanción de la FIFA a fin de año. Hasta ahora no disponen del dinero que se necesita. Unos $2 millones para poder incorporar vía Wilson, 11G. 1 de diciembre informábamos que estaba difícil. Ahora dijimos que es antes del jueves. Y vamos informando de acuerdo a lo que va pasando. Que también Olimpia, hay que recordar, hizo caja, va a recibir dinero, o recibió, por Mateo Gamarra. Entonces, vamos muchachos, de a poco. Bueno, Johnny, contanos qué fue lo que pasó hoy, esta mañana, en la práctica del Olimpia. Sí, señor. Tuvieron acceso, ¿verdad? Exacto. Olimpia, que debió jugar ante... A propósito, Bruno, aquí me dicen, Nicolás Domingo firmando contrato con Arsenal de Sarandí. Ese pica, Sí. Acaba de fichar por Arsenal de Sarandí. Está firmando su contrato. Y vos sabés qué caliente estará. Manda a poner el grupo, Johnny. Sí. ¿Hoy firmó? Ahora está firmando. No, ¿sabes? Con la gente del Olimpia ahora cómo está esperando que Domingo firme el otro documento. Sí. Justamente por eso. Decía, Olimpia tenía el amistoso con General Caballero. Ayer, en horas de la mañana, hubo comunicación de técnico a técnico sobre la situación de algunos futbolistas del equipo de General Caballero. Inmediatamente Chiqui Arce recurrió al técnico de la categoría reserva para jugar un partido amistoso. Esta mañana puso en campo que probablemente va a ser casi el equipo titular en la primera fecha ante Sol en el inicio del campeonato Apertura. Juan Espínola, lateral derecho, el Tucu Salazar, bien se lo vio al Tucu, totalmente recuperado de la lesión que lo tuvo prácticamente fuera desde el mes de octubre. Los centrales, atención con Kevin Baez,
Jugó como central por derecha, 19 años de la cantera, buen físico. Si por allí Hugo Benítez no convence, Kevin sería el titular ante Sol. Junior Barreto y Víctor Sebastián Quintana. El medio campo, Feliciano Brizuela, Hugo Quintana, Ramón Martínez y Hugo Fernández, Derlis González y Guillermo Paiva. Richard Ortiz estuvo con una pequeña dolencia, ya se recuperó, pero será titular ante Guaraní el próximo sábado. Estamos en contacto con el doctor Cristian Torres, jefe médico de General Caballero. Doctor, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Contanos, doctor, ¿cómo están los muchachos? Porque nos hablaba ayer el gerente Aldama de un cuadro de aproximadamente 10 jugadores con síntomas de dengue. Sí, en total tuvimos 16 personas del plantel. ¿16? Más 6 personas que eran del staff médico. O sea, ay, joder. Y gracias a Dios están todos bien, ya están reincorporándose a las actividades, ¿verdad? La mayoría ayer volvieron a las actividades livianas, hoy se reincorporó el resto y estamos bien, estamos, como se dice, progresivamente recuperándonos, porque fue un golpe que no esperábamos nosotros. Fue algo sorpresivo el inicio, sí, cayó como dominó, cayó uno, cayó otro y empezó de seguido. Doctor, de los 16, ¿cuántos fueron futbolistas? 16 jugadores. Todos jugadores entonces. Yo digo 16 más algunos del staff. Ah, entonces son más. Sí. En total son 22 personas por ahí. 22 y 16 jugadores. ¿Y todos estos jugadores empiezan ya a realizar tareas livianas? Sí, 14 se reincorporaron ayer, hoy se reincorporan 2. ¿Y desde cuándo tenían los síntomas, doctor? Este inició el viernes a la tarde. Entre el fin de semana fue la parte más fea, fue el fin de semana. Que fue algo así, ¿cómo te voy a explicar? Era sonaba el teléfono, te llamaba uno, otro, y eran todos los mismos síntomas. Entonces empezamos a tomar cartas en el asunto, empezamos a trabajar y lo que teníamos que internar, bueno, le internábamos. ¿Y todos fueron confirmados con dengue? Sí. Laboratorialmente fueron confirmados. Y ahora estamos siguiendo los controles de cómo quedaron, cómo están reincorporándose y todo eso. Ahora tengo todavía personas que tengo que evaluar, creo que ya son familiares. Pero, ¿y cómo puede ser? ¿Quiere decir que hay ahí algo? ¿Dónde Picontrena no que, doctor, con todo respeto te pregunto, esto a modo de saber, nomás no es que por criticar, ¿verdad? Pero, ¿o hay algún patio, alguna... No, lastimosamente hoy en día el tema del dengue está minado por todos lados. Nosotros que estamos en la salud acá en Alto Paraná te podemos decir que no hay un lugar específico, no es decir, te sabes que en la casa, es en todos lados. O sea que por más que vos, vamos a suponer, Chum vive en un penthouse, ¿verdad? Es todo blinde, aire, alarma aérea. Igual le puede picar. Sí, el mosquito no le importa, como estamos diciendo hace rato, el mosquito no ve fronteras, el mosquito entra por cualquier lado. No es aunque tenga plata, aunque esté en el tercer piso con tu jacuzzi, no, igual te puede picar, pico, doctor. Aunque te encierra en tu casa. No colores, por eso estamos instando nosotros hoy en día, estoy aprovechando siempre que hablo con la gente, es cuidar a las criaturas, porque lo que se está viniendo y lo que estamos avisorando nosotros puede ser muy complicado. Sí, no, hablando en serio, doctor, realmente esto está muy jodido, porque leí muchos niños internados, muchos niños internados. Y encima está lo de el dengue más COVID y hay otros que tienen influenza. Sí, señor, y también tienes que olvidarte de la chikungunya. No, de la sobre, doctor. Bueno, ahora te hago la pregunta, doctor. Los jugadores que General Caballero debuta contra Tacuarí. Sí. ¿Ellos van a llegar en condiciones o no? Sí, van a llegar en condiciones, ya estamos, como te digo, la ventaja que tenemos con estos muchachos es que están acostumbrados a deshidratarse y recuperar la deshidratación rápida. Entonces el cuerpo de ellos tiene, como vamos a decir, una defensa mayor, por eso no fue tan fuerte el impacto. Como te iba a decir, los 16 yo tuve solamente 3 personas que estuvieron así, que necesitaron una internación como una observación. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
Dale. Gracias, doctor. Gracias, doctorazo, muy amable. Doctor Cristian Torres, jefe médico general Caballero. Ya venimos con lo de Olimpia, Chiqui Arce. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución más rápida y confiable con Energy Gas. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. 12:32. ¿Me permiten 3 audios más? 3 nomás. Pero si no te vas a pelear con nadie, ¿verdad? Porque así está, ¿verdad? Y de repente... Che, Fabio, ¿vos no diste tu opinión al final? del tema de Olimpia, de si hay un perjuicio futbolístico. No, y lo de Cerro también, el delantero que estábamos hablando. No, yo creo que Cerro está... El exigente Chun. Cerro está a tiempo todavía porque para el campeonato está completo, para arrancar el campeonato. Eso sí, seguro tienen un plazo para traer ese último delantero en el que no quieren fallar definitivamente, no quieren un nuevo Brock. Eso es categórico. En ese bloque anterior cuando estaba discutiendo con Bruno, y ese no llegó al nivel editorial porque tampoco fue tan largo, pero los dirigentes de ambos clubes habrán sentido un placer, porque es como si nosotros estamos trabajando, él sí nos entiende, no como su compañero que es exigente, ¿verdad? Pero bueno. Pero de que del lado de Olimpia va a haber un perjuicio futbolístico, sí, porque esta para debut, Quintana va a ser lateral izquierdo, Johnny, no hay caso, porque por más que llegue lateral izquierdo, por más que Fernando Román, pero no tiene fútbol, dice que va a llegar, pero no tiene fútbol. No tiene fútbol. Exactamente. Entonces, Fernando Román, el lateral de Nacional que pertenece al Dosí, va por buen camino. Sí. Y lo de Cerro, el delantero, que Chun quiere que venga nomás ya el delantero. Todo un tema delantero, que venga nomás ya el delantero. No, y por eso te digo, a mí me parece que Cerro va a tomarse un tiempo prudencial. No, yo creo que hasta que arranque el campeonato. Arranca el campeonato y si no trae el 9 me parece que ya se va a convencer de que con este equipo, con este grupo se va a jugar Bernay. Y están esperando una posibilidad de que, por eso, es difícil conseguir ese 9, no de área, no el grandote, el 9 ese que pueda picar por los costados. Sí, vamos al caso, todos los puestos cuestan. También. Lateral izquierdo, cuesta. Volante central, cuesta. Arquero. Me suena muy a ese. No, lo que pasa es que ese es algo que cuesta. Porque futbolísticamente... pero hay que reconocer que el delantero que meta goles, ese es el que más vale. Claro, pero... ¿Por qué cree que le pagan a Mbappé lo que le pagan? Por eso, yo, Bruno, sí creo que hay un diferencial, pero a la inversa. Que tenés mucho para ganar si acertás con ese delantero, por esa plusvalía que mencionás del gol. Pero sí, vamos a una cuestión de lo que cuesta el oficio. No, laterales de oficio no tenemos hace rato. Son todos jugadores que arrancaron en otros puestos. Matías Espinosa era volante, cuarto volante. Arzamendi era volante. Pero Johnny, si a Seba Quintana le va bien y él puede fomentar una carrera como lateral, va a quedar como anécdota que sí, él es el hijo de un gran central. Y cuando apareció Seba, ¿qué era lo que dijimos? Solamente con el tema del ADN y la cédula es el hijo de Víctor, porque tiene otros rasgos. Perfecto, pero si no tuvo cabida allí, porque estaba Richard, porque estaba fulano, mengano, bueno, y se puede hacer una carrera, perfecto, pero por ahora es una cuestión de emergencia, que Seba Quintana
arranque el torneo jugando como cuatro. Es lo más probable que va a pasar, porque no hay forma. Si Román llega, no se va a insertar en el equipo porque no está en ritmo de competencia. Uno de los que Roney es el otro que no está en ritmo de competencia. Claro. Va a venir y va a tener que esperar unos 15 días y adaptarse al Acá me equipo. parece que el único que llega y se pone la camiseta Hugo Benítez. es Hugo Benítez, porque está y que lo va a usar chiquearse. Sí. Claro, porque ya está pretemporada y lo va a usar. Pero, ¿y Paraguay por qué no? No, porque ahí el Tuco está No, pero por eso, arrancó pero la él está en ritmo pretemporada, también. está bien. Porque justamente cuando hicimos la semana pasada, él termina siendo titular. O Claro, sea, sí. en Nacional. Los otros, porque parece que Román tuvo también un parate. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que va en detrimento del otro lateral que tuvo Pumpido en la recta final de la academia. Pero, y yo te quería consultar, Johnny, con el tema de cuando, o sea, yo no escuché la entrevista, vos estuviste in situ, cuando Chiqui elogió la política de Libertad, eso de prestar y recuperar. Yo no sé si también se tiene una enorme confianza con lo de Peta. Porque Sí. fíjate que Brizuela es un caso donde él tuvo 2 sesiones. En la primera cuando vino no rindió. Y está ahora casi con la etiqueta, y este no es jugador para equipo grande. Hoy marcó el primer gol. Por eso, entonces, cuando Johnny recordaba en la entrevista, donde tus amigos del WhatsApp interactuaron contigo con el presidente de Libertad, Johnny metió el tema, mira, y a mí me llamó la atención que Chiqui haya elogiado esa política, y Olimpia tiene allí a Brizuela, porque si Brizuela cumple con un 60-70% de lo que él siempre insinuó en los otros clubes, le va a aportar mucho a Olimpia. Porque fue una pregunta de Johnny justamente y él dice, Chiqui, dice, qué fácil. Vamos, ya lo conoce, por favor. 3 audio WhatsApp, permítanme, por favor. A ver. Bruno, devi combattere col bare con la Sale muy bajo el audio y no tiene con la vaina que estoy un poco. Esta vez yo digo, Bruno, ya, corre tu pregunta, será. El mosquito no tiene marca, te va a picar donde sea, en donde estés. No, yo sé, pero esperan, no es pico llamativo que en un lugar a 16 ñatos le haya picado el dengue. Entonces, eso nomás por eso pregunté, y es para crear conciencia también que hay que limpiar los patios, las piscinas, que esto el mosquito pues no elige, no, este es rico, este es chiquito, este es gordo, no. En tu cuadra, por lo tuyo, ¿verdad? En tu cuadra hay un puerco, hay que denunciarle a ese vecino que tiene su piscina ahí abandonada, los patios que están todos llenos de ahí sobre Patricio Escobar será un tipo que tiene tanto dinero, tiene una mansión y al lado tiene un patio, una manzana y no limpia, y la municipalidad no le dice nada. Claro. ¿Qué le cuesta? Y si no tiene plata más ahora, o vamos a suponer que o sola tipo, que venda su casa o algo, no sé. ¿Sabes que la municipalidad, Bruno, te limpia, y llega un momento en que te dice, bueno, o no me pagas, yo me quedo con tu no, pero yo sé que si soy intendente municipal, directo nomás ya me voy. Sí. Limpio, dejo impecable mantenimiento, lo voy a hacer. Sí. Y le notifico cada vez que se va. Y así le voy a curar. No hay otra forma, hermano querido. Si no, con nuestras criaturas y todos se están enfermando, que esperan pico que siga muriendo la gente. Sigo con el audio WhatsApp del amigo. Con gente de plata, con gente pobre, hasta en el baldío o en el mejor hotel del mundo. Ellos te van a picar. Bueno, saber si te va a picar o no te va a picar. Pero de que te pican sin distinción de colores y cabello, la misma cosa. Mismo. Sea mujer o hombre, igual. Hola Bruno, le estoy escuchando desde la ciudad de Pilar. El tema de Olimpia, sinceramente estamos a contrarreloj, falta ya muy poco tiempo y yo sí soy Francisco Arce, me preocuparía muchísimo porque la defensa es prácticamente nueva y ni se entiende, ¿no? Es difícil va a estar la situación. Michel, sí que no tenemos gol. Gracias. Espero que se prenda. Gracias, oyente. Michel Benítez, gerente de competiciones de la APF.
Gusto de saludarte. Michel Sánchez, perdón, Michel Benítez me puso acá, está bien, pero Michel Sánchez, saluda a Michel Benítez, nuestro colega. Visto que está por la playa de Brasil, se está riendo de nosotros. Michel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Bruno? No es la primera vez que me dice Michel Benítez. No, te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas, por favor, te pido. Aparte de mi tocayo de gran amiga, así que no, Michel Sánchez, por favor, te pido mil disculpas. Gerente de competiciones de la APF. Bueno, Michel, queríamos charlar con vos hace ya unos días para saber un poco, tener una panorámica de cómo están los estadios, cómo están, porque hablábamos de las exigencias de la APF para con los clubes y inclusive con la misma televisión para mejorar lumínica, tiros de cámara, que sea algo para mejor del fútbol paraguayo. Sí, estamos en ese proceso, estamos trabajando con los clubes, estamos haciendo las inspecciones periódicas, prácticamente semanales, de los avances que vamos teniendo y bueno, de hecho el campeonato comienza el 19, pero los trabajos van a continuar para seguir mejorando ya durante el desarrollo del campeonato. Michel, te saluda Fabio, ¿cómo estás? Fabio, ¿cómo estás? Saludarte también. Igualmente. Bueno, Michel, contanos un poquito ya mirando lo que va a ser la primera fecha del campeonato, los escenarios, cómo está la situación de los equipos, ¿verdad? Por ejemplo, te pregunto, para la primera fecha, ¿cómo está la cancha de Guaraní para recibir a Libertad? Hoy se hizo la inspección en cancha de Guaraní, se vio los arreglos del campo de juego, realmente quedó muy, pero muy bien, y eso va a ir mejorando incluso con el tiempo. Así que básicamente en Guaraní lo que habíamos pedido era eso, el campo de juego, también el tema de mantenimiento de lo que es la lumínica, unas tarimas nuevas para las nuevas cámaras que vamos a tener en las transmisiones televisivas, y también un arreglo general de lo que son la zona de banca de suplentes, en fin, tratar de ir acomodando lo que es el escenario de Roque Lidieres, ya con la noticia de que está prácticamente, es un hecho el proyecto de la renovación del estadio para el año 2025, ¿verdad? En el caso de los otros equipos, Luqueño, Olimpia, General Caballero, que juegan de local en sus respectivos estadios, ¿todos habilitados? Olimpia va a tener unos arreglos importantes, así que solicitó jugar en el Defensores prácticamente la mayor parte de la apertura, así que va a hacer un trabajo importante en lo que es mantenimiento del campo de juego en sí. Y después el resto estamos trabajando, estamos siguiéndoles el desarrollo de los mejoramientos que le hemos pedido, y yo creo que estamos como para iniciar el campeonato sin problema. Esto es novedad, Michel. Olimpia no va a jugar en para uno, entonces la mayoría de los partidos del torneo de apertura. Hizo una solicitud de utilización del Defensores, porque tienen la idea de hacer el mejoramiento de su campo de juego. Pero Michel, a mí me dijeron que finalmente Olimpia va a utilizar su campo de juego. No, por eso es una intención que tienen, como te decía, no una cuestión de que tienen que confirmar ello. Correcto. Ahora, Cerro, ¿cuánto tiempo no va a poder utilizar su estadio, Michel? Y Cerro propuso jugar fuera de su estadio, es decir, en el interior del país, la fecha 1 y 3. Yo estimo que más o menos ese es el tiempo que necesitan para que llegue la lumínica y la monten como para poder quedar ya en utilización. Pero vamos a ver, depende de la combinación de los trabajos de lumínica. Correcto. Entonces Cerro, primera fecha que le toca de local con Trinidense y tercera fecha que le toca de local ante el 2 de mayo, ¿está para jugar en el Defensores o escenarios que elijan el interior, Michel? De hecho, había enviado una nota solicitando, dejando abierta la posibilidad de jugarla en Ciudad del Este o en Encarnación la fecha 1 y 3, pero todavía también en la reunión mañana, el día de ayer, puede indicar otro estadio sin problema. Y con respecto a la cancha de Sol, porque Ameliano quiere jugar ahí, Sol desde luego va a jugar ahí porque es su escenario para esta temporada. Ahí había también algunas reparaciones, Michel. ¿Llegan para la primera fecha? Sí, llega, sin problema. Llega. Michel, te saludo. Y se pidió el Olimpia
para contrastar con lo que informaba nuestro compañero, ¿es de larga data o es de la actualidad? Mira, es una cuestión de que se venía hablando también. O sea, depende de la decisión que tomen y está abierta esa posibilidad. ¿Verdad? Ya está establecido, porque el primer adelanto es la segunda fecha. Tengo entendido que son 3 los que va a tener apertura. ¿También eso ya está decidido? Sí. Fecha 2, 11 y 15. 11 y 15. O sea, el torneo termina el primer fin de semana de junio. Pregunto esto, Michel, porque creo que cuando Garnero fue al sorteo de la Copa América, mencionó como que vamos a hablar con la gente de la asociación, o sea, y el contexto parecía que él quería más tiempo. El torneo termina el 2 de junio. Es la calendarización que tenemos. Pero dejan abierta esa posibilidad. ¿Cómo? Pero dejas abierta esa posibilidad. Y lo de la selección siempre es prioridad, ¿no? O sea, si es que la selección solicita algo, nosotros tenemos que trabajar para recalendarizar todo. De hecho, lo hicimos en el clausura el año pasado. Claro. ¿Te acuerdas que al principio se iba a jugar durante fecha FIFA y después se decidió no jugar durante fecha FIFA y tuvimos que recalendarizar todo, reformular todo de nuevo? Y la selección es prioridad. Si la selección pide algo, evidentemente nosotros tenemos que trabajar para brindarle las necesidades que tiene, ¿verdad? Pero, o sea, no te hicieron saber oficialmente. Yo me quedé con esa percepción cuando había declarado eso el seleccionador. No, por ahora por lo menos todavía no, pero si es que así es, sí tenemos la instrucción de hacerlo de esa manera. Por supuesto que nosotros vamos a encontrar la vuelta como para poder satisfacer la necesidad de la selección. Como y el calendario del primer semestre da para que justamente, o sea, no es un calendario donde vos digas, no, mira, todo bien con las buenas intenciones, pero físicamente, cronológicamente no tenemos espacio. Es como que este primer semestre sí da. Está muy cargado, pero sí podría dar. Pero no, yo no recibí ninguna instrucción todavía, de acuerdo a lo que vos me estás preguntando nada más. Michel, y hablando de fecha FIFA, ¿en la fecha FIFA de marzo se juega o no se juega el torneo? No, está libre. Eso está libre. Ahora, Michel, ¿cómo viste los diferentes campos? Porque a partir de este año se amplía la cantidad de suplentes para nuestro campeonato, así como lo hace Conmebol o FIFA. ¿Qué tal están los bancos de suplentes? ¿Ya ampliaron los que tenían que ampliar? ¿Cómo estás viendo todo eso? Se están ampliando, estamos justamente uno de los ítems que estamos controlando son eso, así que se están ampliando para agregar 17 personas. Claro, porque estamos hablando oficiales. Estamos hablando de ampliar a 12 suplentes, ¿verdad? 12 suplentes y 5 oficiales, 17 personas. 17 lugares mínimamente. ¿Y el torneo va a ser sub-19 y el clausura cómo va a ser, Michel? Sub-19, este año es 2005. O sea que el juvenil que estamos tratando desde el clausura del año pasado es 2005. El año pasado era 18, este año es 19. Y el año que viene en la apertura va a ser sub-20. Y en el clausura pasamos al 2007. Entonces volvemos con el sub-18 para el 2025 en el segundo semestre. Ahora, con respecto a los jugadores que están en la sub-23, que tienen menos o en este caso cumplen con el requisito sub-19, ¿ellos suman para sus equipos? Suman los minutos que jueguen en la selección, y si no juegan, están convocados y no juegan, y los partidos que por estar al servicio de la selección le impiden sumar con su equipo, entonces se suman 36 minutos como mínimo en caso de que no sean tenidos en cuenta para disputar el partido. Correcto. Ahora, Michel, Encarnación, ¿cómo está? ¿El Villa Alegre va a poder jugar ahí Tacuarí, por ejemplo, de local ante Olimpia la segunda fecha? Está muy bien, ayer se hizo la inspección, así que un estadio nuevo, se pidieron algunos pequeños detalles, pero que no son demasiado grandes como para peligrar la inhabilitación la habilitación de la cancha. Michel, ¿no hay un proyecto para cambiar el sistema de campeonato en algún momento, formato? Porque siempre hay críticas al campeonato. Esta forma de jugar, ¿no hay un proyecto para cambiar? Voy a parafrasear al presidente en una oportunidad que le hicieron la pregunta.
Formatos tenemos nosotros, propuestas hechas de modificación de varios, o sea, no solamente uno, sino 2 o 3 formatos distintos. Pero mientras nos encuentre una que realmente sea mejor que la que tenemos ahora, en el sentido de fair play, de partidos, de cantidad de partidos y todas esas cosas, entonces no se va a cambiar hasta que se encuentre uno que realmente satisfaga completamente los requerimientos tanto de la Asociación Paraguaya de Fútbol, de los clubes y de la televisión también, ¿verdad? La parte comercial. Michel, muchísimas gracias, muy amable. A las órdenes, Bruno. Te mando un abrazo y también a todos los compañeros tuyos y que tengan un excelente 2024. Igualmente. Michel Sánchez, gerente de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ya venimos. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero, liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías, Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo, Laureltú, Capiatá, kilómetro 27, Ruta 2, casi Avenida Rojas Cañada, Loma Putá, Ruta Traschaco, kilómetro 12,5, Ñembú, Ruta Acceso Sur, casi 29 de septiembre y Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. Atención, último momento. Ahora, último momento. 2 noticias de último momento. Sí, señor. Acaba de llegar a la Asociación Paraguaya de Fútbol el comunicado de la FIFA sobre el levantamiento a Adebayor y también el comunicado de levantamiento al Club Olimpia. O sea, FIFA comunicó levantamiento de sanción de Adebayor a la Asociación Paraguaya de Fútbol y al Olimpia. Lo último, señores, ahora. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Atención, equipo Twitty, entonces, por favor, esto es lo último. Twitty 1, 2, 3 y 4. Y otro tema también para levantar, mi querido Johnny. Sí. Defensores del Chaco, Olimpia no va a jugar en para uno. Probablemente Defensores del Chaco, en la primera fecha ante el equipo del Sol. Pero hay que decir que Michel Sánchez habló de una nota que presentó Olimpia en donde hablaba de no jugar en para uno gran parte de la apertura. Epa. Porque él explicó el tema del empastado, que estaban en esa idea los de Olimpia, por eso es que está para jugar estas fechas de la apertura al comienzo en el Defensores del Chaco. Y el caso de Cerro también nos explicaba que Cerro recién en la 5ª fecha, donde le corresponde jugar contra Libertad, su partido de local, va a jugar en la Nueva Olla. Es decir, la primera fecha va a jugar ante Trinidense, va a definir Cerro dónde va a jugar, y la tercera fecha, que le toca también enfrentar el 2 de mayo, lo hará también en otro escenario. O sea que Cerro prácticamente las 4 primeras fechas tiene para el trabajo de cambios de lumínica en la Nueva Olla. Y el caso de Olimpia, que lo decía el mismo Michel Sánchez, que presentó nota para jugar en el Defensores del Chaco muchos partidos de la apertura. Sí, bueno, repito esto, 2 informaciones, perdón Johnny, disculpame por favor, 2 informaciones. La FIFA ya envió la nota del comunicado, la nota es verdad. La nota, exactamente. Envió la nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol, levantamiento del caso Adebayor, y también envió el comunicado, la nota al Club Olimpia sobre el levantamiento del caso Adebayor. Y lo segundo, esto es importantísimo, será. Vía nota Olimpia presentó a la APF que no va a jugar los partidos. Tenés textualmente, poné por favor, y es más, en el Defensor del Chaco jugará finalmente Olimpia ante Sol de América. ¿Te acuerdas? Sol de América. Ante Sol de América la primera fecha del torneo Apertura. Solicitó jugar en el Defensores prácticamente la mayor parte de la apertura, así que va a hacer un trabajo importante en lo que es... Perdón, no entendí esa parte. ¿Varias partes o gran parte? Sí. No, para que sea textual nomás. Poné otra vez de nuevo, Quique, por favor. Olimpia va a tener unos arreglos importantes, así que
solicitó jugar en el Defensores prácticamente la mayor parte de la apertura, así que va a ser un trabajo importante en lo que es mantenimiento del campo de juego en sí. Y después del resto estamos trabajando. Gran parte del torneo apertura, dice. Así que atención, señores hinchas del Olimpia. No le gusta al hincha de Olimpia ir al Defensor del Chaco. Al hincha no le gusta que haya tenido el torneo que tuvo, así ni en para uno. Sabe que si Olimpia rinde bien, ¿cómo van a Sajonia? Ahora sí, lo último. Vamos a la tanda y ya viene pegado Chiqui Arce. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquina, Campana. Sanatorio San Sebastián. Ahora tus visitas a CENEU, Centro Automotriz, tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camioneta, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CENEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @CENEUPY. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Está lo de Chiqui Arce. A ver, Johnny. El equipo que paró hoy y ya confirmó la dupla Paiva-Derlis González. Es Paiva, exactamente. Derlis le falta, dice Francisco Arce, trabajo. Ya sabíamos de que a Derlis le iba a costar, pero tiene que jugar. Entonces estará con Guillermo Paiva. También, si por allí quiere recurrir al Sub-19, arrancando de titular, podría aparecer Matías Almeida por Guillermo Paiva. O en todo caso, Paiva con Matías Almeida, si es que por allí Derlis necesita arrancar en la banca de expectativa. Me pregunto, hincha de Cerro, los horarios de los partidos, sábado y domingo. Entiendo que el sábado a las 5 y el domingo a las 19, hora paraguaya. Sí, porque estoy viendo aquí el Deportivo de Colombia, una página deportiva, y dice a las 15 horas de Colombia, 3 p.m. dice el partido del sábado ante los Diablos Rojos o el equipo Escarlata, que es América de Cali. Y el domingo a las 19 horas Paraguay el partido. Repito, sábado 17 horas de Paraguay el partido, en principio. Parece muy temprano, pero según indican los medios colombianos sería a las 3 p.m. Y el domingo sí, un poco más tarde, 19 horas de Paraguay, 5 de la tarde de Colombia, el partido ante el Deportivo Cali. Chiqui Arce al aire. En cuanto a esa situación de caras nuevas, acompañamos diariamente, también a veces nos ponemos un poco ansiosos ya para si se va a levantar, cuando se levanta, pasan los días, realmente eso es así. Terminamos ahora la parte más fuerte de la pretemporada. Esperemos que cuando ocurra esa habilitación para poder contratar, la mayoría de los que vengan tengan ya condiciones de jugar, o sea, habiendo hecho trabajo físico pretemporada y estando prontos para poder no solamente agregarse al plantel, sino de competir directamente por un lugar en el equipo, que es lo que estamos necesitando. Y lo de Richard, 2-3 días atrás tuvo una sobrecarga muscular, ya trabajó, está normal, pero nos pareció muy peligroso todavía ya ponerlo hoy. Seguramente en el amistoso del sábado va a estar presente ya.
Teniendo en cuenta la situación y reglamentariamente, si te podés aferrar a la situación, ¿están seguros que van a jugar esa primera fecha, teniendo en cuenta la posibilidad de poder postergar utilizando el reglamento de los 3 jugadores que están al servicio de la selección paraguaya? ¿Eso está plenamente confirmado? ¿Quieren jugar en esta primera fecha, profe? Y luego tengo otra consulta. Sí, vamos a jugar. Por un lado tiene una contradicción, un doble sentido. Eso es muy bueno que los 4 estén al servicio de la selección. También nos debilita un poco el hecho que 3 de ellos son potenciales titulares, pero estamos trabajando con todos los muchachos ahí muy bien. Terminamos sin lesionados esta fase más dura. Se nos cayó el rival de hoy por los motivos que ustedes ya saben, pero igualmente nos sirvió esto un poco de poder jugar con los chicos del club, de la reserva, y verlos a ellos también, no solamente a los que están en el plantel principal. Un momento en el en el contexto que estamos pasando, que tenemos que estar atentos a todo, y en ese sentido sirvió bastante también lo que hicimos ahora de mañana. ¿Y qué informes tenés con respecto a la situación de los jugadores que pueden llegar? ¿Están por buena vía? ¿Están en vía de solución para poder ya acoplarse lo más rápido posible al plantel? Bueno, yo creo que acá lo más importante es que estemos habilitados, ¿no? Porque obviamente las negociaciones están siendo hechas ya de hace bastante tiempo, pero a medida que pasa el tiempo van cayendo las opciones que hemos dado, porque se adelantan otros clubes, porque se aprovechan otros clubes, o porque los jugadores prefieren otros clubes, o porque está difícil económicamente competir con otros clubes. O sea, hay varios motivos. Entonces lo que la premura es en relación a poder tener la posibilidad de habilitar las negociaciones o los pedidos en cuanto a las posiciones. Ya hace rato está pactado con la gerencia deportiva, con los directivos, y a medida que se tenga posibilidades seguramente se va a hacer el arreglo en las posiciones que hemos solicitado. Profesor, el caso del lateral izquierdo, lesión de Zavala, vimos en prácticas a Sebastián Quintana y hoy arrancó en el equipo titular. ¿Se perfila para ser lateral izquierdo ante la ausencia del titular en este caso, para lo que va a ser el inicio del campeonato? Sí, yo creo que supongamos en el mejor de los casos, aunque llegue otro en la posición, ya faltaría muy poco. Ya el año pasado habíamos charlado con él sobre esa posibilidad y vienen trabajando ahí. Tiene características, tiene condiciones para poder hacerlo. Ha mejorado mucho porque es diferente el recorrido, la marca, la atención, el tipo de disputa individual en el medio y en la lateral del campo, en la parte lateral del campo, y lo está haciendo muy bien. Yo creo que sí, tendría, así como pinta, arrancaría él en esa posición. Puntualmente, cuando Olimpia logre levantar la sanción y pueda contratar, ¿cuántas contrataciones va a hacer Olimpia? Puntualmente, ¿cuáles son los puestos? Si no puedes hablar de eso también. Sí, yo creo que 5 o 6, un lateral derecho, un marcador central, un lateral izquierdo, un volante ofensivo que pueda jugar de mixto, un extremo zurdo y un centro delantero. Te consulto por 3 jugadores. Derry González, ¿qué tal lo viste en esta pretemporada? Saúl Salcedo, ¿cómo llegaría al inicio del semestre? Y a Mati Almeida, ¿qué tal lo viste en esta pretemporada? Sí, comienzo por atrás. Mati tuvo, así como Richard, pero hoy amaneció con ese sobrecargo. Si no hubiese arrancado, capaz que en el equipo base. Y Derlis mejor, todavía no en su plenitud, pero mucho mejor. Realizó toda la pretemporada, hizo aquel trabajo previo, viaje a San Pablo, vuelta aquí, prácticamente no descansó, le hizo muy bien. Y imaginamos que va a ir mejorando y pronto para el arranque. Saúl todavía no, está muy cerca de incorporarse a trabajar normal. A partir de ahí tenemos que ver cómo continúa, pero ya está haciendo trabajos muy parecidos para completar en la parte de recorrido físico, de larga distancia o de resistencia, comparado con lo que hicieron sus compañeros.
imagino que la otra semana ya estará trabajando normalmente con el resto del plantel. Con respecto al amistoso del sábado ante Guaraní, ¿sería el único, teniendo en cuenta lo de hoy, o aparte de hoy sería el único ya previo a lo que va a ser el debut en el torneo Apertura? ¿Y cómo llegaría, crees, para esa primera fecha ante Sol de América? Sí, va a ser el único, el último, porque después ya es la semana de preparación de inicio del torneo, porque ya puede ser viernes, sábado, domingo, y tenemos que ya estar preparados, evaluando todo lo que hicimos y con quienes podríamos iniciar ese primer partido con Sol. Hicimos una pretemporada muy correcta, muy buena, cargada, e insisto con eso que es muy importante, y si Dios permite vamos a llegar a esa semana de preparación sin ningún tipo de lesiones, que fue lo que nos torturó mucho en parte del semestre pasado, del año pasado. Y nuestro primer objetivo es comenzar entero, con un rendimiento físico bueno, con chicos jóvenes y con una columna vertebral muy experimentada, que puedan sostener esa necesidad que tenemos desde el inicio comenzar ganando. Teniendo en cuenta de que la segunda fecha se estaría jugando entre semana por el tema del adelanto, ¿qué día preferirías jugar esa primera fecha, profe? ¿Sábado o domingo? Porque sería entre martes y miércoles o jueves la segunda fecha. Por el partido de Encarnación, digo. Sí, lo que sabemos es que solicitaron ir a Encarnación, nos estamos preparando para ir a Encarnación. Imagino que si jugamos sábado jugaríamos miércoles, si jugamos martes tendríamos que jugar viernes. Más o menos esa situación estamos manejando, pero no depende de nosotros, depende de la divisional, depende de la televisión, depende de nuestro delegado, que normalmente ya cuando está hecho nos informan ese tipo de situaciones. Todos los jóvenes que están integrando ahora el plantel principal son joyas nuevas que vos estuviste viendo a lo largo de este tiempo en Olimpia. Sí, varios de ellos ya fueron siendo incorporados el año pasado de a poco por las necesidades, de manera un poco riesgosa realmente, algunos de ellos teniendo que debutar sin estar adaptados totalmente, pero no teníamos otra alternativa. Ahora bien diferente, realizaron la pretemporada, habrás visto muchos peladitos, entonces es fácil de identificarlo, o sea, se parecen todos, pero hay varios que subieron, otros que así como dije que ya, tipo Kevin Baez que ya estaba, todos esos chicos, Alan Cano ya estaba el año pasado, Aaron Páez ya estaba del año pasado, Freddy Colmán, Pablo Rivero, todos esos chicos ya, y algunos más, después se fueron agregando otros 5 o 6. Ahora tenemos que ver, de acuerdo a lo que consultaban tus colegas, cómo se resuelve esta situación de poder incorporar o no, y ahí hacer una conexión con la reserva seguramente, o con el equipo sub-20 que va a jugar la Libertadores, para que todos ellos puedan competir también. Y por último, ¿el Petra Brizuela sería una pieza fundamental para este equipo? Sí, vino muy muy bien, entendemos un poco todo lo que él ya había vivido en el club, y fue a otro equipo y tuvo un rendimiento muy bueno, por eso observándolo, enfrentándolo o viéndolo competir decidimos que vuelva, y ha vuelto en gran forma. Yo creo que va a ser un valor agregado muy importante para el equipo. Profe, recién acabas de mencionar Kevin Baez, y prácticamente tenés una nueva zona defensiva, porque sería nombres nuevos que van apareciendo, tal vez la experiencia del Tucu, lo de Junior, pero Kevin Baez, con Seba Quintana en la zona defensiva. ¿Cómo estás viendo ese trabajo defensivo? ¿Te deja la tranquilidad para poder arrancar el primer partido? Sinceramente, habíamos entrenado parte de inicio de pretemporada con Lucas Ramírez para iniciar o para al menos jugar estos amistosos. Después, con el tiempo, recibimos el aviso, nos dimos cuenta que está suspendido como 3 partidos porque había sido expulsado en su categoría, tiene que cumplir para estar habilitado. Y Kevin ya había debutado, ¿no? Así como le digo a él, Kevin tiene ya cierto tiempo de costumbre con nosotros, y es un chico es un zaguero de mucha fuerza, juego aéreo, de muy buen anticipo, de mucha presencia, y pinta como para que esté considerado para iniciar.
Lo de Tucu nos pone contentos también, porque Tucu fue uno de los que pasó por momentos de constantes lesiones el año pasado. Se pudo poner a tono, hizo una pretemporada excelente. Hoy ya lo sacamos ahí cerca del final para que descanse un poco, porque en la posición es prácticamente el único, juntamente con César, que está siendo improvisado, y Olmedo, está cumpliendo, intentando cumplir su tarea. Pero es una buena noticia que Tucu esté así bien y pueda ocupar esa posición que estamos carentes. Profe, mirando un poco ya esa primera fecha, me detengo un poco en lo que dijiste sobre Mati Almeida. Estaba para el equipo base, decías. ¿Él sería en este caso el acompañante de Guillermo Paiva o Derlis González? ¿O vas a ir rotando quizás esa zona ofensiva? Porque al finalizar el campeonato decías que justamente querías como recuperar aquel Guillermo Paiva que se veía a inicio del 2023. Guillem mejor, pero hay que tener cuidado con él, lo tenemos cortito, obviamente. Hizo también una pretemporada muy buena. Depende de él, de nadie más, depende de él, ya lo charlamos varias veces. También hablamos que yo estoy jugado por él, con él, o sea, si lo crucifican a él, yo voy crucificado con él, soy consciente de eso, pero confiábamos mucho en la capacidad que tiene. Y Mati todavía no decidimos si iniciamos de una cumpliendo ya con parte del reglamento, poniendo a alguien de categoría, y entre ellos creo que los que más perfilan ya por experiencia, Lucas, que así como dije iba a iniciar pero está suspendido, Pablo, que está un poco con algunas molestias pero no musculares y sí en otro sector de algún golpe, que ya jugó, que Alan, que ya jugó, Freddy ya jugó, o sea, ahora tenemos más población en ese sentido, no tenemos preocupación, pero puede ser que también tengamos gente en el banco con esa edad, con características para poder utilizarlo en algún momento, y que iniciemos sin nadie dentro del reglamento. Profe, ¿alguna salida más, algún chico que pueda ir a préstamo o algún futbolista que pueda ser transferido? Bueno, todas esas cuestiones hay que hablar con Joel y traerlo a Carlos. No, Aitor es el que nosotros hemos dejado ya en diciembre, antes de retirarnos, nuestras sugerencias. Obviamente esas son sugerencias, después hay cuestiones contractuales, políticas del club. Hay mucha gente en reserva ahora, que está muy superpoblada la reserva, porque así como dije en algún momento, si nosotros contratamos, hay algunos chicos que trajimos como para que ganen cuerpo, para que ganen onda, y después seguramente tendrían que competir en reserva o en esa categoría que en marzo tiene que jugar la Copa Libertadores. Pero esas definiciones las da Aitor y el propio presidente, creo. Profesor, como conocedor profundo de nuestro fútbol, inicia un campeonato, si tiene que decir, o si hay que vencer a un equipo, ¿cuál sería ese equipo? ¿Cuál sería el rival a vencer en este torneo? Muy fácil, es Libertad toda la vida. Libertad porque por todo, por lo que hicieron el año pasado, por la manutención del plantel, porque les sale bien esa situación de prestan jugadores y vuelven mejor armados, duchos. Ahora llevan 2-3 de vuelta así como para poder completar más todavía el plantel. Yo creo que es el rival a vencer, sí. Recibo una última información de cuándo tendría ya en este caso los refuerzos. Imagino que hoy ya lo era bueno tenerlo ya en el plantel, pero la última información, profesor, fin de semana. Estamos hablando de cuestiones diarias, tipo, yo de vez en cuando me comunico con el presidente, tampoco lo quiero hinchar mucho porque está de vacaciones, bueno que venga recargado porque va a ser un semestre intenso y él es nuestra cabeza y es el que mejor tiene que estar siempre, ¿verdad? Y constantemente con Carlos especialmente charlamos, estamos cerca y en ese medio campo, digámosle, en ese entretiempo vamos viendo, se puede, cayó. Lo que está más dificultoso es
encontrar el centro delantero, ¿no? Hay una carencia, creo que en Sudamérica, no digo ni en el mundo, pero en Sudamérica hay carencia de alguien con las características que nosotros necesitamos, porque centro delanteros grandes, fuertes, cabeceadores ya tenemos dos, ¿no? Con Facundo, que ahora va a estar mejor después de haberse sometido a la cirugía y ya olvidarse de esa lesión que tenía, y con Kevin, con Barzagú también. Pues necesitaríamos con otras características, y eso es lo que está un poco complicado de poder definir. Profe, y los jugadores que ya en realidad se tiene todo apalabrado, que son de puro conocimiento, ¿ellos qué están haciendo? ¿Dónde están entrenando? Porque inclusive algunos ni se presentaron más a su pretemporada con sus clubes actuales, digamos, por lo menos por contrato, que vendrían a Olimpia a préstamo finalmente. ¿Qué datos tiene de estos futbolistas que están para reforzar Olimpia? ¿Dónde están entrenando? Hay dos solamente que que están haciendo de forma particular, los otros están en sus clubes o han terminado pretemporada en sus clubes. Eso nos deja un poco más tranquilos en el sentido de por ahí llegan y en la semana y necesitamos utilizarlos, y se adecuan, se adaptan y se incorporan así, no de incorporarse reglamentariamente, sino que se meten en el grupo, entienden un poco algunas cuestiones básicas de movimiento, lo podamos utilizar para el debut. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @WASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. El fútbol es pasión y el Cacique es pasión por los precios bajos. Aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades en Luque, Areguá e Itagua. El Cacique sí te conviene. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue.
La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y atención que hoy tenemos semifinal de la Copa de la Liga en Inglaterra, 17 horas el Liverpool enfrenta al Fulham. En España tenemos Supercopa de España, clásico madridista, se van a enfrentar desde las 16 horas el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En Italia tenemos cuartos de final de la Copa Italia, Lazio ante la Roma. Clásico de la ciudad, desde las 14 horas, en pocos minutos ya se juega este partido, mientras que el Milan va a jugar ante el Atalanta, partido que va a arrancar a las 17 horas, la agenda internacional que tenemos para el día de hoy. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Probalo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con el presidente del Club Libertad, el doctor Rubén Ditores, sobre la no posibilidad de contar nuevamente esta temporada con Alexander Barbosa y la contratación de Miguel Yaquet para cubrir ese puesto. Fue imposible retenerlo a Barbosa, se hizo todo el esfuerzo, no hubo caso. No, lo que pasa es que era una cuestión económica, era una cuestión de números. Él quería quedarse, nosotros queríamos que él se quede, pero no nos pudimos poner de acuerdo en los montos, ¿verdad? Porque eran montos que escapaban no solamente, creemos nosotros, de la posibilidad de nuestro club, sino también de lo que es el fútbol paraguayo. Y bueno, tenían la oferta de otros países, de clubes de otros países, donde puede conseguir ese monto y bueno, prefirió. Con Yaquet es el perfil que el técnico mismo pasó para suplirlo a Barbosa. No, cuando cae la operación de Barbosa, porque nos habíamos puesto un plazo, porque nosotros habíamos mantenido nuestra oferta y él todavía no decidía definitivamente si se iba o se quedaba, nos pusimos como un acuerdo, un plazo, y bueno, y ahí íbamos a conversar, ¿verdad? Cuando él decide ir al fútbol brasilero, entonces nosotros teníamos ya también la oferta de este muchacho Yaquet, bueno, procedimos a cerrar con él. Esta mañana, extensa conferencia de Francisco Chiqui Arce, donde se le preguntó de todo y principalmente, escuchemos nuevamente cómo el entrenador se juega por Paiva, va a ser su centro delantero para esta temporada. Guillem mejor, pero hay que tener cuidado con él, lo tenemos cortito, obviamente. Hizo también una pretemporada muy buena. Depende de él, de nadie más, depende de él, ya lo charlamos varias veces. También hablamos que yo estoy jugado por él, con él, o sea, si lo crucifican a él, yo voy crucificado con él, soy consciente de eso. También hablamos con el director de competiciones de la APF, Michel Sánchez. Nos comentó que Olimpia no va a usar el Manuel Ferreira en gran parte de lo que va a ser el torneo de apertura. Olimpia va a tener unos arreglos importantes, así que solicitó jugar en el Defensores prácticamente la mayor parte de la apertura, así que va a hacer un trabajo importante en lo que es el mantenimiento del campo de juego. Y por último, para ir cerrando el bloque, Cristian Torres, jefe médico del General Caballero en Mallorquín, nos habló... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Bruno? ¿Cómo te va? Nos habló del tema que tiene que ver con General Caballero y la situación que vivieron jugadores, 16 futbolistas con dengue, más staff técnico, unos 6 más 22 personas que confirmaron tener dengue en el equipo de Mallorquín. Y en total tuvimos 16 personas del plantel, 16 personas que eran del staff médico. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribe al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Bueno, tenemos que hablar de amistosos que se jugaron entre ayer y hoy. Esta mañana, Guaraní jugó amistoso enfrentando al 2 de mayo. 2 tiempos de 30 minutos, 0-0 el equipo principal. ¿Cómo formó Guaraní? Para que vayan teniendo en cuenta los hinchas aurinegros. Gaspar Servio en el arco, Daniel Pérez de lateral derecho, va a ser el reemplazante natural de Raúl Cáceres. Ya formó pareja con Paul Riveros, Mario López Quintana, el paraguayo que viene desde la Argentina, que viene a jugar también en el fútbol paraguayo por primera vez. Wilson Ibarrola, que fue uno de los últimos contratados, jugó de lateral izquierdo. Los volantes fueron Matías Martínez, jugó hacia el costado derecho, el ex Nacional. Agustín Mansur y Steven Moreira fueron los volantes centrales. Por izquierda jugó de volante Felipe Salomoni, el argentino. Y arriba la dupla fue César Miño, sub-19 del equipo de Guaraní, y Paul Charpentier. Este fue el equipo de Guaraní, que empató, repito, 0-0 con el 2 de mayo, que también se prepara para volver a Primera División. 2 tiempos de 30 minutos. En el otro partido empataron 1-1. El gol de Guaraní lo hizo Álvaro Cuello, que jugó en el equipo B, el argentino que también llegó como refuerzo del equipo aurinegro. Y Luqueño, ayer jugó un amistoso en Encarnación, y el equipo base que presentó Julio Cáceres fue con Alfredo Aguilar en el arco, Rodi Ferreira, Iván Villalba, Pablo Aguilar y Rodrigo Alborno. Hasta aquí no tocó nada Julio César Cáceres del equipo que terminó la temporada pasada. En el medio sector jugaron Nicolás Maná, ya es una de las caras nuevas, junto a Jorge Mendoza, Rodrigo Rojas. La pareja, la dupla de volantes centrales continúa para la temporada siguiente. Sergio Fretes fue el volante por izquierda, y arriba Jorge el Conejo Benítez junto a Alex Álvarez, el ex trinidense entonces, el equipo de Luqueño que enfrentó ayer en amistoso en Encarnación al Guaraní de Fram. ¿Cómo estás de tanda, Quique? Estamos bien. Celso Cáceres ejerció su derecho a la defensa, porque el asesor jurídico del Deportivo Luqueño nos decía ayer que pagaron la deuda con Sassuda alrededor de $80,000 para que le levanten la sanción, pero que había también una deuda que ascendía a casi los 400 millones de guaraníes por el tema del generador que se había adquirido y que nunca se pagó, dijo el asesor jurídico. Estamos hablando, y encima es el generador es de una conocida empresa que es la marca Comagro, del grupo Chacomer. Después de 3 años me contaron de buena fuente que vía judicial se ganó esto, y que todo lo que entre como dinero en Luqueño va a ser embargado. Celso Cáceres explicó esto, estaba muy molesto. Tenés la nota completa, mi querido, dale, Quique, ponelo al aire. Y después saltó el caso del generador, que lo que nos dijo es que era un caso insólito, porque se retiró el generador y no se pagó nunca. Escucha, por favor, te pido. Que son casos emblemáticos, ¿verdad? Tenemos, no sé, por citar que desde el año 2018, donde se había adquirido
el generador del club, eso no se había abonado en su momento y bueno, generó una demanda de cobro de guaraníes que... Ahora, para que dimensione el hincha de Luqueño, doctor, ¿de cuánto estamos hablando por una deuda de un generador? Estamos hablando aproximadamente hoy más de 400 millones de guaraníes en promedio. Celso Cáceres, ¿escuchaste? Sí, escuché, Bruno. Escuché y bueno, justamente te molesté porque quiero aclarar, ¿verdad? Que en primer lugar eso el generador se adquirió en la época de la presidencia del amigo Walter Gustavo Benítez, ¿verdad? Y veníamos pagando normalmente la cuota. Este señor siempre está usando la muletilla esa de administración anterior, que no se pagó esto, que no se pagó aquello. Y siempre está mintiendo, ¿verdad? Lamentablemente ellos se recuestan mucho por esa muletilla, ¿verdad? Para disimular un poco la inutilidad de ellos. Porque es mentira lo que dice. Sobre todo en cuanto a este punto específico que es el generador, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho un gran esfuerzo para dotarle al club de un generador propio. Y tenemos de 25 cuotas que habíamos pactado aparte de la entrega. Ya habíamos pagado 11 cuotas y yo te remití las copias de las facturas que se pagaron en la época del presidente Benítez y también una parte de bajo mi presidencia, ¿verdad? Sí, ya los últimos meses cuando estuvimos en época ya de pandemia y toda esa cuestión de las caravanas que nos inventaron a nosotros, que nos instalaron, ¿verdad? La persecución que tuvimos de gente maliciosa también acá de Luque, ¿verdad? Y toda esa historia nos generó bastante problema. Entonces ahí habíamos llegado a un acuerdo con la empresa Comagro para pagarlos a ellos, refinanciar la cuota, ¿verdad? Incluso tenemos una última cuota que habíamos hecho vía judicial, ¿verdad? Pero jamás se dejó de pagar, así como ellos dicen, y que esa suma... Pero presidente, que ellos dicen no es tal así como tal. Y hoy ellos deben, es porque ellos desde que entraron no pagaron esa cuota. Son ellos los que no pagaron. Pero, así como también no pagaron el IPS de los empleados. Hasta hoy ni una sola cuota de IPS de todos los empleados del club no han pagado. Y aparte de los montones de problemas que ellos también instalaron ahí con más de 35 demandas aproximadamente que tienen hoy ya con un montón de jugadores, ¿verdad? Entonces, molesta. Y yo este año, ¿verdad? Este 2024 ya no me voy a callar más. Dejé 2 años que pase para que ellos puedan trabajar tranquilos y que hagan lo que ellos prometieron, que lastimosamente no hicieron nada, aparte de descenderle al club en su centenario, ¿verdad? Y este año, arañando, hemos pasado el año, nos salvamos también del descenso, cosa que siempre ellos me han criticado, me han atacado, ¿verdad? Y bueno, terminamos ahí por la cola más o menos también, y de rebote ligamos también la Sudamericana, un partido para la Sudamericana. De manera que yo rechazo categóricamente la maliciosa intención de este abogado que hasta ahora no conozco una demanda que haya ganado el Luqueño y que siempre estuvieron teniéndole en jaque a Luqueño con sanciones de FIFA, con sanciones de la APF, con demandas, cosa que en nuestra administración, en mi administración, jamás hemos llegado a tener ningún tipo de sanción, porque todo lo que yo he pagado, ¿verdad?, lo hice en tiempo y lo hemos peleado también en los trabajos judiciales con nuestros abogados y no hemos perdido jamás una demanda y no hemos tenido jamás una sentencia de suspensión o cosas así de la FIFA, ¿verdad? No como don Celso, ellos están haciendo ahora. Don Celso, sí, don Celso, te quiero hacer la última consulta por una cuestión de tiempo, por favor. Lo siguiente, cuando vos dejaste la presidencia, ¿cuánto se debía por el generador del Club Deportivo Luqueño? Aproximadamente 200 millones de guaraníes. Bueno, acá me dice una fuente
que ahora salió el embargo después de 3 años de juicio y que nunca se pagó esto. Bueno, por eso justamente, Bruno, te pasé las copias de las facturas que se han pagado. Ahí tenés. ¿Cuántas facturas pagaste vos bajo tu presidencia? ¿Cómo? ¿Cuántas facturas pagaste vos bajo tu presidencia? Tengo que revisar un tanto de eso porque, como te digo, tengo las copias de las 11 cuotas. Yo no recuerdo cuánto habrá sido de la época de Benítez y cuánto de mi época, ¿verdad? Pero acá también me dicen, son 380 millones con intereses judiciales. Eso es lo que se adeuda ahora por el famoso generador. Sí, seguramente, ¿verdad? Por el atraso que se generó. Yo recuerdo, Bruno, que yo le había dicho al presidente actual y habíamos hablado en buenos términos para entregarle la presidencia, que las cuentas que había que pagar, le había comentado que entre ellos era esa la que tenía que pagar. Sin embargo, ellos no hicieron, no pagaron eso, así como otras cuentas que yo también le había avisado, ¿verdad? Y han dejado que corra y han generado intereses. Y no sé de dónde salen ellos que las cuentas de administraciones anteriores tienen que pagar a la gente de administraciones anteriores, ¿verdad? Yo estoy seguro que el día de mañana cuando ellos salgan, ojalá que no dejen ninguna cuenta. Pero si dejan una cuenta, la administración que entre va a tener que pagar esas cuentas, ¿verdad? Así como lo he pagado yo he pagado cuentas de la época de Villagra, ¿verdad? Demanda de jugadores internacionales, uruguayos, Diego Cis, Luis Maldonado, no sé, Vergara, el caso de Vergara, tengo un depósito que hice $30,000. O sea, yo pagué un montón también de cuentas y jamás salí a chillar. Y yo quiero saber para qué cuerno ellos se presentaron para administrar el club si no tienen la capacidad de administrar el club. Así como yo también tuve la altura de decirle al presidente, bueno, por la paz del Club Esportivo Luqueño, yo te entrego la presidencia y te deseo suerte. Me pidió que le ayude, me dijo que me iba a pagar la cuenta que tiene conmigo el club, jamás me dio ni la hora, y siempre están utilizando esa muletilla de la administración anterior. Sin embargo, ellos son, yo sé que tuvimos también nosotros muchos inconvenientes, pero son 1000 veces peores que nosotros, así es que no tiene absolutamente nada que decir ellos delante de lo que nosotros hemos trabajado por nuestro club. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la APP de Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50,000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas, conservadoras y más. Además, comprando de marcas participantes, duplicas tus cupones. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los afamados ganadores. Bases y condiciones en www.farmaciacatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Ustedes dicen que fue su mejor verano, para mí es este, porque en Inverfin tengo hasta 70% de descuento y regalos directos por cualquier compra. Y si quiero renovar mi aire acondicionado, tengo cuotas desde 199,000 guaraníes y encima la instalación gratuita, fríamente calculado. No te pierdas la mejor promo de verano en Inverfin. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el Agro Shopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa.
Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides, Ello Puchupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. 13:40, tema libre. ¿Cómo están los amigos del WhatsApp? 0972-730-730. ¿Qué nos falta será en materia de información? Hacen un repaso, Fabio. Sí. Fue demasiado, muchas noticias tuvimos hoy. Yo quiero... Yo creo que lo más, más destacado es lo de Adebayor, que ya llegó el comunicado a la APF y a Olimpia del levantamiento de la sanción. Sí. Que el finiquito está por llegar con el tema Nicolás Domingo, que Olimpia no va a jugar en su estadio, va a jugar en el Defensor del Chaco, presentó vía nota en la APF. Vamos a cerrar con Michel Sánchez, que hace un repaso de todos los escenarios, tema reglamento, campeonato, lo de Cerro Porteño que hablábamos, de los partidos amistosos, sábado 5 de la tarde, domingo 19, hablaba Fabio de Guaraní, hablaba de Luqueño, charlamos con el doctor Ditore. Vos tenés los editores, tírame brevemente, Quique, y vamos con los amigos del WhatsApp. ¿En qué están los amigos del WhatsApp ahora mismo? Permitime un ratito, mientras me aguantás ahí, Quique, con Ditore. Aguantame, por favor, dale. Qué puta, ya César Cáceres ya no tiene cara para salir a hablar, ya. Había sido en su presidencia, Luqueño era el City, ¿no? Qué puta de tipo de joven, la debacle, el Q, debiéndole a todo el mundo. Él mismo cayó por su boca diciendo, en mi tiempo se judicializó esas cuentas ahí. Y le quiere otra culpar a la dirigencia nueva, que también tiene equivocaciones, pero intenta, no como él que dejó en la ruina. Vendido en mierda de esos Cáceres también. Dani Chum, consulta. ¿Vos haces yoga, meditación o algo así, Chum? O sea que es admirable la paciencia que tenés para aguantarle a Bruno y después irte otra vez a ti después de aguantarle a Rubén Darío. Son un capo, viejo. ¿Y por qué, por ejemplo, que me envíen ambos? ¿Dónde está el audio? Espera ambos. ¿Cuál es el que envió? ¿Qué puta ya de Celso Cáceres ya no tiene? No, espera, ¿y dónde está el que recién nomás envió? ¿Por qué? No, y quiero preguntarle, ¿en qué se está escuchando? No, ya sé, pero para que envíe otra vez su audio porque se llena, pues no... Dani Chun, consulta. Ahí vamos acá. Contestan ambos. ¿Por qué Chun? No, pero es para mejorar. Es para mejorar. ¿Por qué, por ejemplo, Chun me tiene que aguantar a mí? O sea, tiene aguante. No, que envíen ambos el audio, porque si no saltan. Ahora están llegando 400.000 mensajes. Pero estoy dejando en el de él, porque si no, pues ya salta. Envían a seguir. ¿Por qué? Quiero si Chun acá tranquilo, toma agüita, opina, dice lo que quiere. En función de lo que mandó el oyente. O es por nuestro debate, Dani. Probablemente, no por eso. Yo disfruto de todos los debates que tengo con todos los compañeros en todas las plataformas y en todos los lugares donde tengo la bendición de trabajar. Pero sí, hago meditación. Pero para que entiendan, no es que lo hago por eso. No, ahora voy a negar. No. Le confirma al oyente que hace yoga para aguantar. No, viste cómo te izquierda yoga, pío. Meditación, dije, vos bueno, viste. Yoga. No, porque meditación, leo la Biblia, claro, o sea, lee la Biblia, claro, meditas. O sea, yo tengo mi tiempo de meditación, por eso hice la salvedad, mira, pues hago la salvedad e igual me agrego. No, pero Chun, él pues envía. No, viste cómo. Pero el yoga pues se toma yoga es meditación, pero ya sé, yo no hago yoga. Meditación hace, claro. Bueno, pero él pues, lo que dice, seguro que vos haces yoga para poder aguantarle a Bruno y después te vas otra vez con él. Claro, Dani, pero al final vos le diste música a los oídos del oyente, o sea, vos le das la razón. Fabio, ¿sabes qué? Vos estás sugiriendo algo en lo que recién estábamos charlando fuera del aire, pero también muchos profesionales hoy en día caen en el siguiente escenario, porque ya que las redes, el que dirán, y terminan diciendo cosas que ni él se cree. ¿Por qué? Porque le tienen supuestamente un miedo a un público que cree que es homogéneo porque es masivo y no es ni masivo ni homogéneo. Por el sueldo de Chun yo aguanto cualquier cosa, dicen espera, ¿viste? Entonces lo que te quiero decir, Fabio, es
yo no puedo negar algo que hago por la interpretación del oyente. Por eso hice la salvedad. Yo disfruto todo lo que significa el debate profesional con mis compañeros, pero también hago lo otro. Lo otro no está vinculado, no tiene una correlación. O sea, está bien, perfecto. O sea, arranqué con eso y ahora... Está bien, ahora sí, bien clarito, bien. Pues escuchar lo que dice el tipo, o sea, grave. No. Dani Chum, consulta. ¿Vos haces yoga, meditación o algo así, Chum? O sea que es admirable la paciencia que tenés para aguantarle a Bruno y después irte otra vez a ti después de aguantarle a Rubén Darío. Son capo, viejo. Pues no, es que era tirola. No, yo te voy a decir, ya no. Y aparte a Chun le toca, o sea, está sentadito tranquila, el tipo hamaca. No, es así será. Yo también me voy a defender. No, lo que a mí me toca. No, yo te voy a decir, estoy remando, y de repente nomás aparece así una aleteadita así de ayuda. Es clave, Chum, ¿verdad? Gran comentarista, filósofo, todo lo que vos quieras, pero como todo filósofo tiene su tiempo, no le vaya a apurar. Artista, pues, viste, el artista pues, es el genio, no poder, ¿verdad, Miguel? Pero acá el obrerito soy yo que todo está distribuyendo con nuestro engolo canté que es Fabio, ¿verdad? No envíe al oyente mi Ana, papá. Por favor, te pido. 2-10. Es que ya. 6-10 sí que es su final, ¿eh? Ya. Yo creo que ya está satisfecho con la respuesta que dio. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Es por nuestro debate? ¿Es porque a veces yo te interrumpo? Porque acá nos peleamos? ¿Por qué? Se está cagando la risa. Ella envió un emoticón de que se ríe. Y viste, todo lo que vos recién dijiste, todas las opciones anteriores son correctas. Claro. Selección múltiple. Todo lo que dije, sí, claro. Que Chun aguanta. Logró que vos te preocupes por lo que dijo. Por curiosidad. Sí, claro. Y también logró que Dani responda. Porque también voy a decir otra cosa. Si yo le dejo hablar a Chun, va a hablar media hora, va a ser un monólogo. Cierto. En serio que yo le digo, o sea, en su cara con yo no, es más, o sea, llevamos casi 20 años de trabajo juntos, entonces son pocas las veces que yo Bruno, son pocas las veces que yo no le dejo interrumpirme. Y cuando amerita le digo que sí. Y bueno, es la dinámica de un programa de radio. Entonces, desde ese lado. Pero a Fabio también le dije eso, que cae mucha gente, o sea, cada vez más, ya que estamos hablando de opiniones, posturas, cada vez hay gente que ya sea gente que empieza, gente que está en el medio, gente que ya capaz tiene cierta trayectoria, de no decir lo que cree porque dice, no, mira un poco tal cosa. Entonces, por eso dije las dos cosas, o sea, sí y no hay relación. Ahora, de que me ayuda para algunas cuestiones, seguro. Bruno, te mandaron al frente y Chun es masoquista, dice. Chun debe hablar más o será Nepo Chun. Por lo de el Nepo Chun. Bruno, te mandaron al frente. Ya leí ese, espera. Tranqui, Bruno, dice otro. Sí, en otro oyente, está bien. A ver, esperamos. Espera, vamos mientras está buscando, Bruno, yo hace rato había quedado hablando de tintero o interrupciones. Cuando Fabio, vos le preguntaste a Michel Sánchez, con quien vamos a cerrar el programa, ¿vos recordás quiénes son los sub-19 que están en el preolímpico? Sí, el de Cerro, Alan Núñez. Alan para mí no es sub-19. 19 años tiene, sí. O sea, él el año pasado sumaba 18 minutos junto a Lucas Quintana. Así es. Entonces Cerro va a sumar 36 minutos sí o sí en la fecha que le corresponde. Olimpia lo tiene a Fernando Cardoso, ya no es sub-19. No. Parzajuk ya no es sub-19. Marcos Gómez tampoco, ya no es sub-19. Rodrigo Frutos tampoco. Bruno, con lo que gana Chum puedo aguantarle a Trato, a Pua y a Bachi al mismo tiempo, dice acá alguien. No le fastidie más a Bruno, él es el número 1, dice uno. ¡Epa! Bien ahí. Por fin un puntito ahí, aunque sea para sumar. Bruno, hay una información que llega Bruno de payaso, de pojí, me dice acá otro.
Payasos lo que son, dice otro. No. De la Copa África. Y es una información de color. Gabón tiene un futbolista así. No, pará, mira cómo es Johnny. Gabón tiene un futbolista. Por lo que dijiste, ¿qué dijiste? No, yo me voy. Una información de color dije. No, yo me voy. Yo me retiro y que se... No, espera. Cierra Johnny y la nota con Michel. Yo tengo miedo porque el otro torneo iba a arrancar en la próxima semana de la Copa Asia. Yo ya voy a tener miedo que va así. Johnny, acá tengo una información de la Copa Asia y no sé con qué remate va a terminar. Una cosita nomás antes que leas. Cristian Colmán, por ejemplo, vuelve al fútbol el torneo de los ojos estirados, no sé, una cosa. No, Johnny. Declaró haber nacido en 1990 el futbolista. Y su mamá falleció en el 86. No. No, yo me voy, será. Yo dejo todo en orden acá, todo cargadito, para 98 de batería, bien limpito, todo. Ya viene Guillermo Maniski, Michel Sánchez, señores, hablando sobre el tema de los estadios y compañía. Sí, estamos en ese proceso, estamos trabajando con los clubes, estamos haciendo las inspecciones periódicas, prácticamente semanales, de los avances que vamos teniendo y bueno, de hecho... el campeonato comienza el 19, pero los trabajos van a continuar para seguir mejorando ya durante el desarrollo del campeonato. Michel, te saluda Fabio, ¿cómo estás? Fabio, ¿cómo estás? Saludarte también. Igualmente. Bueno, Michel, contanos un poquito ya mirando lo que va a ser la primera fecha del campeonato, los escenarios, cómo está la situación de los equipos, ¿verdad? Por ejemplo, te pregunto, para la primera fecha, ¿cómo está la cancha de Guaraní para recibir a Libertad? Hoy se hizo la inspección en cancha de Guaraní, se vio los arreglos del campo de juego, realmente quedó muy, pero muy bien, y eso va a ir mejorando incluso con el tiempo. Así que básicamente en Guaraní lo que habíamos pedido era eso, el campo de juego, también el tema de mantenimiento de lo que es la lumínica, unas tarimas nuevas para las nuevas cámaras que vamos a tener en las transmisiones televisivas, y también un arreglo general de lo que son la zona de banca de suplentes, en fin, tratar de ir acomodando lo que es el escenario de Rogelio Livieres, ya con la noticia de que está prácticamente, es un hecho el proyecto de la renovación del estadio para el año 2025, ¿verdad? En el caso de los otros equipos, Luqueño, Olimpia, General Caballero, que juegan de local en sus respectivos estadios, ¿todos habilitados? Olimpia va a tener unos arreglos importantes, así que solicitó jugar en el Defensores prácticamente la mayor parte de la apertura, así que va a hacer un trabajo importante en lo que es mantenimiento del campo de juego en sí. Y después el resto estamos trabajando, estamos siguiéndoles el desarrollo de los mejoramientos que le hemos pedido, y yo creo que estamos como para iniciar el campeonato sin problema. Esto es novedad, Michel. Olimpia no va a jugar en para uno, entonces la mayoría de los partidos del torneo de apertura. Hizo una solicitud de utilización del Defensores, porque tiene la idea de hacer el mejoramiento de su campo de juego. Pero Michel, a mí me dijeron que finalmente Olimpia va a utilizar su campo de juego. No, por eso es una intención que tienen, como te decía, no una cuestión de que tienen que confirmar eso. Correcto. Ahora, Cerro, ¿cuánto tiempo no va a poder utilizar su estadio, Michel? Y Cerro propuso jugar fuera de su estadio, es decir, en el interior del país, la fecha 1 y 3. Yo estimo que más o menos ese es el tiempo que necesitan para que llegue la lumínica y la monten, como para poder quedar ya en utilización. Pero vamos a ver, depende de la combinación de los trabajos de lumínica. Correcto. Entonces Cerro, primera fecha que le toca de local con Trinidense y tercera fecha que le toca de local ante el 2 de mayo, ¿está para jugar en el Defensores o escenarios que elijan el interior, Michel? De hecho, había enviado una nota dejando abierta la posibilidad de jugar en Ciudad del Este o en Encarnación la fecha 1 y 3, pero todavía también en la reunión mañana, el día de ayer, puede indicar otro estadio sin problema. Y con respecto a la cancha de Sol, porque Ameliano quiere jugar ahí, Sol desde luego va a jugar ahí porque es su escenario para esta temporada. Ahí había también algunas reparaciones, Michel. ¿Llegan para la primera fecha? Sí llega, sin problema.
llega. Michel, te saludo. Y ese pedido del Olimpia, para contrastar con lo que informaba nuestro compañero, ¿es de larga data o es de la actualidad? Actualidad. Es una cuestión de que se venía hablando también. O sea, depende de la decisión que tomen y está abierta esa posibilidad. ¿Verdad? Ya está establecido, porque el primer adelanto es la segunda fecha. Tengo entendido que son 3 los que va a tener apertura. ¿También eso ya está decidido? Sí. Fechas 2, 11 y 15. 11 y 15. O sea, el torneo termina el primer fin de semana de junio. Pregunto esto, Michel, porque creo que cuando Garnero fue al sorteo de la Copa América, mencionó como que vamos a hablar con la gente de la asociación, o sea, y el contexto parecía que él quería más tiempo. El torneo termina el 2 de junio. Es la calendarización que tenemos. Pero dejan abierta esa posibilidad. ¿Cómo? Pero dejas abierta esa posibilidad. Y lo de la selección siempre es prioridad, ¿no? O sea, si es que la selección solicita algo, nosotros tenemos que trabajar para recalendarizar todo. De hecho, lo hicimos en el clausura el año pasado. Claro. ¿Te acuerdas que al principio se iba a jugar durante fecha FIFA y después se decidió no jugar durante fecha FIFA y tuvimos que recalendarizar todo, reformular todo de nuevo? Y la selección es prioridad. Si la selección pide algo, evidentemente nosotros tenemos que trabajar para brindarle las necesidades que tiene, ¿verdad? Pero, o sea, no te hicieron saber oficialmente. Yo me quedé con esa percepción cuando había declarado eso el seleccionador. No, por ahora por lo menos todavía no, pero si es que así es, si tenemos la instrucción de hacerlo de esa manera, por supuesto que nosotros vamos a encontrar la vuelta como para poder satisfacer la necesidad de la selección. Como y el calendario del primer semestre da para que justamente, o sea, no es un calendario donde vos digas, no, mira, todo bien con las buenas intenciones, pero físicamente, cronológicamente no tenemos espacio. Es como que este primer semestre sí da. Está muy cargado, pero sí podría dar. Pero yo no recibí ninguna instrucción todavía, es recordar lo que vos me estás preguntando nada más. Michel, y hablando de fecha FIFA, ¿en la fecha FIFA de marzo se juega o no se juega el torneo? No, está libre. Eso está libre. Ahora, Michel, ¿cómo viste los diferentes campos? Porque a partir de este año se amplía la cantidad de suplentes para nuestro campeonato, así como lo hace Conmebol o FIFA. ¿Qué tal están los bancos de suplentes? ¿Ya ampliaron los que tenían que ampliar? ¿Cómo estás viendo todo eso? Se están ampliando, estamos justamente uno de los ítems que estamos controlando son eso, así que se están ampliando para agregar 17 personas. Claro, porque estamos hablando de ampliar a 12 suplentes, ¿verdad? 12 suplentes y 5 oficiales, 17 personas. 17 lugares mínimamente. ¿Y el torneo va a ser sub-19 y el clausura cómo va a ser, Michel? Sub-19, este año es 2005, o sea que el juvenil que estamos tratando desde el clausura del año pasado es 2005, el año pasado era 18, este año es 19, y el año que viene en la apertura va a ser sub-20, y en el clausura pasamos al 2007, entonces volvemos con el sub-18 para el 2025 en el segundo semestre. Ahora, con respecto a los jugadores que están en la sub-23, que tienen menos o en este caso cumplen con el requisito sub-19, ¿ellos suman para sus equipos? Suman los minutos que jueguen en la selección, y si no juegan, están convocados y no juegan, y los partidos que por estar al servicio de la selección le impiden sumar con su equipo, entonces se suman 36 minutos como mínimo en caso de que no sean tenidos en cuenta para disputar el partido. Correcto. Ahora, Michel, Encarnación, ¿cómo está? El Villa Alegre, ¿va a poder jugar ahí Tacuarí, por ejemplo, de local ante Olimpia la segunda fecha? Está muy bien, ayer se hizo la inspección, así que un estadio nuevo, se pidieron algunos pequeños detalles, pero que no son demasiado grandes como para peligrar la inhabilitación la habilitación de la cancha. Michel, ¿no hay un proyecto para cambiar sistema de campeonato en algún momento, formato? Porque siempre hay críticas al campeonato. Esta forma de jugar, ¿no hay un proyecto para cambiar?
Voy a parafrasear al presidente en una oportunidad que le hicieron la pregunta. Formatos tenemos nosotros, propuestas hechas de modificación de varios, o sea, no solamente uno, sino 2 o 3 formatos distintos. Pero mientras nos encuentre una que realmente sea mejor que la que tenemos ahora, en el sentido de fair play, de